Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 27. El mundo oscuro, parte 2. Era mi hermano, susurró Thor al llegar a la superficie del mundo oscuro, mirando hacia la entrada del túnel. Sé lo que era, lo que hacía, pero lo amaba. Era de la familia. Jane lo abrazó, intentando consolarlo, pero Thor parecía completamente perdido en el dolor. Todos lo estaban. Sif, Fandral y Volstagg también, Sif sobre todo. Fracasamos, continuó Thor, cerrando los ojos. Malekith tiene el éter, Loki ha muerto y estamos varados en el mundo oscuro sin posibilidad de regresar. Cuando comience la convergencia, el fin de todo, terminó Clark en silencio. Habían fracasado de verdad. Hane estaba a salvo, pero no por mucho tiempo. Ninguno de ellos lo estaba. Y ahora ni siquiera tenían forma de escapar de este planeta, no sin conocer los pasadizos que Loki conocía. A menos que Ikelex, ¿puedes localizar el punto focal de la convergencia? Preguntó de repente. Hubo un segundo de anticipación, un segundo en el que cada persona allí miró a Kelex con los ojos muy abiertos. Puedo, señor. Por primera vez desde que empezó todo aquello, Clark sonrió de verdad. No necesitaban conocer un pasadizo secreto entre las ramas de Yggdrasil, no cuando los 9 reinos estarían completamente conectados por primera vez en 5000 años. Solo necesitaban estar allí en el momento oportuno. Steve miraba al cielo con anticipación, vestido con su uniforme azul y el escudo atado a la espalda. A su alrededor, Tony llevaba su traje, sin casco. El Dr. Banner se limpiaba las gafas con un tic nervioso. Natasha revisaba sus armas, incluyendo un amenazante cañón enorme hecho con partes de una armadura mágica asgardiana que había atacado Nuevo México. Y Clint jugueteaba con sus flechas. Según Selvig, la convergencia pronto alcanzaría su punto máximo y su foco estaría justo donde se encontraban, en el Old Royal Naval College de Greenwich. Se habían preparado. El lugar fue evacuado, el ejército había formado un perímetro y agentes de SHIELD patrullaban el lugar. Los picos gravimétricos que Selvig desarrolló para impedir que la convergencia alcanzara su máximo potencial ya estaban listos e instalados. Ahora estaban esperando. ¿Para qué? Nadie lo sabía con certeza. Ojalá nada en absoluto, salvo un extraño fenómeno natural, pero si algo aprendió Steve desde que despertó en esta extraña época fue que los portales que conducían a mundos alienígenas solían traer problemas. De ahí las numerosas armas. Apuesto $100 a que algo increíble va a suceder, dijo Tony, rompiendo el pesado silencio. Eso es muy específico, dijo Clint con sarcasmo. ¿Qué consideras genial? ¿Sabes? Algo increíble. Respondió Tony con picardía. Pusieron los ojos en blanco. ¿No es algo increíble? Preguntó Bruce sonriendo. No, increíble realmente no transmite la genialidad de algo impresionante, replicó Tony. Lo que Clint quiere decir, explicó Natasha, sin dejar de mirar su pistola, es que lo que a una persona le parece genial y lo que a otra puede parecerle genial puede variar mucho. Tomemos a Steve, por ejemplo, suspiró Steve con cansancio, un tipo mayor como él probablemente se sorprenderá fácilmente con cualquier avance tecnológico, como un televisor o un celular. Era extraño que ya se estuviera acostumbrando a ser la fuente de diversión de Natasha. Para tu información, te equivocas, respondió Steve, mirándola con las cejas enarcadas. Después de extraterrestres, dioses y portales, pagaría $100 fácilmente si algo más pudiera sorprenderme alguna vez. Natasha enfundó su pistola y lo miró con una sonrisa. Está listo. Fue exactamente cuando dijo eso, que una nave espacial con forma de espada y del tamaño de un rascacielos apareció de la nada, deslizándose sobre el mar y excavando en el suelo mientras aterrizaba frente a ellos. Los Vengadores casi saltaron de la sorpresa, preparando sus armas para enfrentar lo que fuera que viniera hacia ellos, retirándose lentamente mientras la nave se detenía frente a ellos. Un ascensor, hasta la parte superior de la nave, comenzó a bajar. Tenemos contacto, advirtió Natasha por radio, sin rastro de alegría en su voz. Aseguren el perímetro, que no entre ni salga nada. Preparen los aviones para el ataque aéreo. Formaron una formación de batalla alrededor de Steve, uno al lado del otro, con la vista fija en las puertas de la nave, esperando a ver qué salía. Entonces las puertas se abrieron. Una tropa de alienígenas, armados y enmascarados, salió, liderada por un ser amenazante vestido con túnicas oscuras, con la mitad derecha de su rostro gris quemado. Elfos oscuros. Exclamó Selvig por radio mientras los alienígenas se acercaban, sin inmutarse en absoluto por su presencia.
¿Elfos? Preguntó Stark. ¿Como los ayudantes de Papá Noel y Legolas? Más bien como los seres que sobrevivieron a la extinción de su propio universo, corrigió Natasha, sin duda recordando la mención que Clark les había hecho mientras estaban en el Helicarrier, algo que parecía haber sido hace siglos. Steve no sabía cómo podría una raza sobrevivir al fin de su universo, pero sin duda los hacía peligrosos. No sabía si estaban allí para luchar ni cuál era su verdadero objetivo, pero la forma en que aterrizaron la nave y cómo iban equipados no era precisamente un buen presagio de paz. Steve dio un paso adelante y levantó la mano. Está bastante cerca. Identifíquense. Sorprendentemente, el elfo oscuro se detuvo, pero al parecer no por él. Estaba mirando hacia arriba, justo a tiempo para ver la aparición de 8 portales formándose en el cielo. La convergencia comenzaba a tomar pie. El elfo oscuro los estudió durante unos segundos y luego miró fijamente a Steve. Parece que los mortales aún ignoran lo que ocurre fuera de este reino, dijo con voz potente. Soy Malekith, gobernante de los elfos oscuros, pero esto no debería importarte. Pronto, acabaré con este universo y restauraré mi. Lo que fuera a decir fue interrumpido por una brutal explosión de energía disparada por el cañón de Natasha, fabricado con las partes del destructor asgardiano. La explosión impactó a Malekith directamente en el pecho, explotando con una extraña reacción similar al plasma, lanzando al líder de los elfos oscuros contra sus propias tropas. Steve y todos los demás se giraron hacia ella con la boca abierta. ¿Qué? Dijo que iba a acabar con nuestro universo, no necesitaba nada más. No se equivocó, admitió Steve, antes de tomar su escudo. Ataquen. Los Vengadores avanzaron contra los elfos oscuros que aún se mantenían en pie, esquivando sus disparos a medida que se acercaban. Tony despegó, y su traje desató una oleada de misiles contra ellos. Al mismo tiempo, Natasha disparó sus pistolas, esperando a que el cañón del destructor se enfriara. Las balas explosivas que usaba, diseñadas por el propio Stark, estaban haciendo un gran trabajo dañando a los elfos oscuros. Clint, al igual que Natasha, disparaba flechas explosivas, aniquilando a sus enemigos con ellas. La mayoría de los elfos oscuros lograron levantarse, pero no ilesos, eso era evidente. Lograran terminar el trabajo o no, el fuego de supresión de Natasha y Clint fue suficiente para mantener a los elfos oscuros en su lugar mientras Steve y Bruce se acercaban. Steve desvió los disparos con su escudo de vibranio, viendo cómo la energía repelida derribaba a algunos enemigos, y entonces se lanzó sobre ellos. Pateó al elfo oscuro más cercano en la cara con todas sus fuerzas, sorprendiéndose de lo poco que le causó. Pero quizá era de esperar, de una raza capaz de enfrentarse a los asgardianos. Sin embargo, el elfo oscuro no fue capaz de ignorar el estallido de su escudo contra su rostro. El vibranio desató un poderoso golpe que envió al elfo oscuro al suelo de inmediato, mientras Steve giraba para golpear a otro. Natasha, Tony y Clint seguían disparando desde lejos, lo que facilitaba que Steve se moviera entre ellos, creando el caos. Y entonces se escuchó un rugido. Hulk estaba listo para pelear. Tony sonrió al ver al grandullón saltar en medio de la pelea, haciendo volar a los elfos oscuros por todas partes. Hulk gritaba como un loco, golpeando y pateando a todos a su alrededor, prácticamente ignorando los disparos. Fue genial ver a Bruce desahogar toda esa ira contenida, siempre y cuando no fuera el objetivo. Sus repulsores lo acercaron a la batalla, de modo que pudo disparar su láser contra la tropa alienígena, logrando destruir algunas de sus armas. Desde su posición, era evidente que los elfos oscuros no esperaban semejante recibimiento. Los habían pillado desprevenidos, imaginando que no habría resistencia alguna, y les estaba costando caro. Estaban divididos, sin líder y acorralados. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Generalmente lo era. Tony solo vio un resplandor rojo proveniente del lugar donde Malekith había sido atacado, pero ya sabía que eran malas noticias. ¡Cúbrete!, gritó. Steve, Natasha, Clint y los agentes apostados cerca hicieron lo que pudieron, escondiéndose tras cubiertas o escudos. Sin embargo, Hulk lo ignoró por completo. Una gigantesca ola roja surgió de la nada, barriendo el campo de batalla, lanzando a Bruce tan alto que Tony tuvo que esquivarla en el aire para no ser alcanzado. El gran tipo cayó al suelo como un meteorito, haciendo que todo el lugar temblara y se levantara polvo. Te haré sufrir antes de acabar con este universo, juró Malekith, levantándose con la armadura quemada y caminando hacia el cráter que Hulk había creado. Al levantar la mano, la nube roja reapareció, arremetiendo contra Hulk con la fuerza de un tren, ensanchando aún más el cráter. Tony quedó atónito por un momento. Cualquiera que pudiera hacerle eso a Hulk era alguien temible.
Y ahora mismo no tenían a Superman ni a Thor a quienes pedir ayuda, porque al parecer esos dos estaban en la galaxia de fiesta o algo así. Otra fuerza alienígena atacando la Tierra y Tony estaba empezando a pensar que las cosas solo empeorarían con el tiempo. Siempre y cuando, por supuesto, fueran capaces de sobrevivir a esta. En picado, Tony activó sus repulsores y descendió del cielo a toda velocidad. Demasiado rápido para que Malekith lo notara y reaccionara. Tony le dio un puñetazo en la cara, sintiendo cómo su armadura se tensaba por la densidad del tipo. Luego aterrizó, girándose para encarar al elfo oscuro con los repulsores apuntando. Malekith simplemente lo miró fijamente, como si apenas hubiera sentido el golpe. Cuando tu gente aún se escondía en cuevas y se maravillaba con el fuego, yo ya libraba una guerra contra imperios que abarcaban miles de mundos. Y ahora pretendes hacerme daño. Yo. Oh, no. Respondió Tony. Luego señaló detrás de Malekith. Pero lo hará. El elfo oscuro apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Ulg lo aplastara, enterrándolo en el suelo. Fue muy satisfactorio de ver. Parece que la nave nodriza está desplegando aeronaves, señor. Así parece, Jarvis. Vamos a saludarlos, ¿de acuerdo? Parece que el grandullón tiene todo bajo control. Natasha agarró su rifle, cargado con munición perforante especial Stark, y comenzó a disparar contra los elfos oscuros, intentando evitar que se dispersaran. Podía ver cómo sus disparos derribaban a algunos enemigos. Las balas estaban hechas de una mezcla de metales terrestres y aleación Chitauri, pero la mayoría de las veces los elfos oscuros simplemente se levantaban, bien protegidos tras sus armaduras. Más lentos, heridos, pero no muertos como deberían estar. Eso empezaba a molestarla. ¿Qué demonios era esa cosa roja? Exclamó Clint, disparando sus flechas sin parar. Es difícil saberlo, respondió Natasha, completamente tranquila, mientras cambiaba su rifle por el cañón del destructor. Un solo disparo y 5 elfos oscuros atrapados en la explosión no se levantaron. Pero logró herir a Bruce, así que yo en tu lugar me mantendría alejada. ¿Pistolas otra vez? ¿O debería probar su nuevo lanzagranadas? Decisiones, al menos podrías fingir que no lo estás disfrutando, murmuró Clint, mientras lograba clavar una flecha directamente en la frente de un elfo oscuro. La nueva flecha se abrió paso por un segundo y luego explotó. No es como si nuestro universo estuviera en juego aquí. ¿Quién dice que me lo estoy pasando bien? Preguntó Natasha, disparando el lanzagranadas 3 veces, dispersando a los soldados enemigos que rodeaban a Hulk. Oh, no sé, tal vez tuve una impresión equivocada cuando te escuché reír. No me río, dijo ella con seriedad. No con sonidos, asintió Clint. Es más como una risita silenciosa. Una risita emocional. ¿Me estoy riendo de la emoción ahora mismo? Preguntó Natasha al notar que el cañón del destructor estaba listo para otro disparo. El arma grande brilló en rojo y luego disparó, causando destrucción por todos lados. Oh, sí que lo eres. Malekith sujetó el puño de la bestia verde con la mano, pues el éter le otorgaba el poder necesario para resistir tal fuerza. Gruñendo, usó el éter para atacarlo, conjurando una ola que arrojó a la monstruosidad lejos. ¿Qué estaba pasando? No se esperaba nada de lo que ocurría allí. Se suponía que Midgard era un reino débil, el lugar perfecto para liberar el éter cuando la convergencia alcanzara su punto máximo, pero no era así. Sus armas eran capaces de matar a sus soldados. Sus habilidades de combate estaban a la altura incluso de sus mejores guerreros y de esa bestia verde. ¿Qué era esa cosa? No tuvo tiempo de averiguarlo. Al levantar la vista, vio que la alineación estaba casi completa. Cuando lo estuviera, tendría 7 minutos para hacer lo necesario para salvar su universo y devolver la oscuridad. Cualquier retraso era simplemente inaceptable. El monstruo verde se levantó de nuevo, aún más furioso, rugiendo al correr en su dirección. Era hora de acabar con esto. La bestia era fuerte, pero al fin y al cabo solo era una bestia, y las bestias podían enjaularse fácilmente. Invocando todo el poder del éter, Malekith alzó los brazos, reuniendo la nube roja alrededor del monstruo. En lugar de darse cuenta de lo que ocurría y huir, la bestia luchó, golpeando al éter, intentando incluso morderlo, pero Malekith se concentró, impidiendo que el éter se dispersara, inmovilizando sus extremidades una a una. Y luego cerró la celda esférica a su alrededor. Ahora tendría algo de paz para hacer lo que necesitaba. Avanzando, ignorando por completo la batalla, Malekith se paró justo debajo de los portales de la convergencia, mirando hacia arriba, listo para ver lo que pronto sería su nuevo universo. Lo que vio, en cambio, le abrió los ojos de par en par. El príncipe asgardiano y el kryptoniano volaban hacia Midgard, cruzando los diversos portales uno por uno, con la armada asgardiana detrás de ellos.
Clark aterrizó de nuevo en la tierra junto con Thor, rompiendo el suelo. Miró a su alrededor por un segundo, notando rápidamente que quienes luchaban contra la invasión de los elfos oscuros eran los Vengadores, evaluando si algún civil corría peligro. Para su alivio, no lo había. Podían luchar. Pagarás por lo que hiciste, Malekith. Rugió Thor, alzando el Mjolnir. No tenías que haber venido desde tan lejos, Asgardiano. La muerte te habría llegado pronto. Ríndete, Malekith, ordenó Clark. Devuelve el éter y ríndete. Por favor. Malekith rió. Si tanto miedo tienes, abominación, arrodíllate. Juro que te concederé una muerte rápida. No es mi vida lo que me preocupa, respondió Clark, mirando profundamente a los ojos de Malekith. El elfo oscuro se burló. Su universo nunca existió. Su mundo y sus familias serán extinguidos. Dicho esto, invocó al éter y los atacó. Parecía que la paz no era una opción. ¿Eran Thor y Clark?, preguntó Tony a Jarvis. Creo que sí, señor. Y trajeron refuerzos. Una armada asgardiana cruzaba el portal. Las naves, de aspecto vikingo, volaban a toda velocidad y disparaban sus cañones contra las naves rojas y negras de los elfos oscuros. Por fin ayuda. Tony voló hacia adelante, apuntando a la nave enemiga más cercana y bombardeándola con sus repulsores, antes de maniobrar para evitar una explosión de energía amarilla. Estoy de su lado. Gritó, aterrizando en una nave asgardiana por un momento para reprenderlos. El gran hacha que levantó el asgardiano aún más grande parecía indicar que realmente no lo había escuchado. Volstagg, para. Gritó una mujer muy atractiva a su lado. Es ese hombre de metal del que Thor no para de hablar. Ya sabes, el raro. ¿Qué raro? ¿Qué clase de mentiras estaba difundiendo Thor por la galaxia? Oh, disculpa, hombre de metal, dijo Volstagg, avergonzado. Solo ayudaré con el esfuerzo terrestre. Tú puedes encargarte del cielo. Y dicho esto, saltó hacia abajo, aparentemente sin importarle que estuvieran a cientos de metros de altura en el cielo. Espérame. Dijo la guerrera, antes de saltar también. Fandral, tú y Metal Man pueden encargarse de las naves. Somos tú y yo, hombre de metal. Dijo un asgardiano rubio, girando su nave. Es Iron Man. Gritó Tony, antes de salir en persecución de una nave de los elfos oscuros. Y no soy nada raro. Parece que usted también es famoso en Asgard, señor. De alguna manera, eso no hizo que Tony se sintiera mejor. Thor fue lanzado contra un coche por una explosión de éter, y el vehículo se dobló bajo él. Las tropas de Malekith estaban bajo control, sus naves contraatacaban, pero el éter era un problema que les costaba resolver. Clark estaba usando toda su velocidad para esquivar las explosiones, sabiendo que lo lastimarían mucho más de lo que lastimaron a Thor, pero la naturaleza siempre cambiante del éter lo complicaba. No era tan diferente a luchar contra Geolíquido, excepto que Geolíquido no podía drenar su energía con solo tocarlo. Esquivando una lanza de éter, Clark se lanzó a toda velocidad y asestó un golpe a Malekith en pleno pecho, lanzándolo contra un pilar de piedra. Thor lanzó su martillo mientras Malekith aún estaba en el aire. El arma, extremadamente pesada, se estrelló contra el elfo oscuro como una montaña. Malekith fue derribado. Pero antes de tocar el suelo, simplemente desapareció. ¿Qué?, preguntó Thor frunciendo el ceño. Clark abrió la boca para responder, probablemente tenía algo que ver con la convergencia, pero antes de que pudiera hacerlo Malekith apareció de nuevo, justo detrás de él, con su puño cubierto de éter golpeándole la cara. Dolió más que cualquier otro puñetazo que hubiera recibido y lo arrojó hacia atrás, pero no al suelo. Clark solo sintió un calor extremo, antes de abrir los ojos y verse en un lugar que bien podría haber inspirado las descripciones del infierno, con ríos de magma, fuego por doquier y criaturas que parecían arder plácidamente. Quedó más que sorprendido, pero tan pronto como su mente le susurró la palabra Muspelheim, su cuerpo atravesó otra grieta y cayó al suelo, de regreso en Londres. Me alegra verte, Clark, oyó decir a Natasha. Abrió los ojos y vio a la encantadora asesina pelirroja sonriéndole, sosteniendo un cañón enorme. ¿Te divertiste en el viaje? Es un maldito moretón lo que tienes en la cara. Preguntó Clint, muy alarmado por la situación. Te lo explicaré más tarde. Dijo, despegando con un gesto de la mano hacia Natasha, cuando vio a Thor y Malekith cayendo de un rascacielos al otro lado de la ciudad. Clark cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, notando que Thor no sostenía su martillo por alguna razón. Esa razón podría explicar por qué oyó algo que superaba la velocidad del sonido al atravesar la ciudad en dirección a ellos.
Llegó al mismo tiempo que Mjolnir, regresando a Thor, y de repente Thor descendió rápidamente, golpeando a Malekith con su martillo, ahora capaz de volar de nuevo. Malekith, sorprendentemente, bloqueó el golpe, manteniéndose en el aire con una nube de éter. La electricidad resonó en su cuerpo, pero abrió los brazos y arrojó a Thor contra el edificio. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para esquivar el puñetazo de Clark. Chocó con tanta fuerza contra Malekith que las ondas expansivas rompieron las ventanas a su alrededor. El elfo oscuro voló de regreso, pero en lugar de sobrevolar la ciudad, cruzó otra grieta y desapareció. Clark lo siguió de inmediato, llegando a un mundo helado. Para su sorpresa, Thor ya estaba allí, intercambiando golpes no con Malekith, sino con un monstruo blanco y enorme, decidido a devorarlo. Un monstruo contra el que Malekith chocó, aún despegando por el puñetazo de Clark. Ambos se estrellaron contra la montaña de hielo que tenían detrás y, de repente, todo empezó a temblar. ¡Avalancha! Gritó Thor innecesariamente mientras trozos de hielo del tamaño de camiones comenzaban a caer. Sin embargo, nunca tocaron el suelo, desapareciendo junto a ellos cuando se abrió una grieta que los arrojó de vuelta a Svartalfheim. Clark, Thor, Malekith y trozos de hielo cayeron sobre las cenizas del mundo oscuro, haciendo rodar la colina antes de que pudieran controlar su vuelo. Y en cuanto pudieron, los tres volaron uno contra el otro. Hubo una tormenta interminable de puñetazos, ataques de energía roja y golpes de martillo, los sonidos eran tan fuertes que resonaban en el mundo oscuro. Clark estaba bastante seguro de que estaba recibiendo algunos de esos golpes de martillo, pero en ese momento no le importaba. Al distanciarse un poco, Thor estaba a su lado, los ojos de Clark brillaron rojos. Desató su visión de calor, justo cuando Thor desató un poderoso rayo. Excepto que ninguno de los ataques alcanzó a Malekith, desapareciendo en una grieta abierta a centímetros del pecho del elfo oscuro. Eso no estuvo bien. Steve tuvo un segundo, tal vez, para esconderse detrás de su escudo cuando un par muy familiar de rayos de energía roja y un rayo azul aparecieron de la nada, devastando el campo de batalla a su alrededor, enviando a los elfos oscuros a volar en todas direcciones. Esos dos idiotas. Oyó gritar a una mujer asgardiana. Podrían haber matado a alguien. Eso era muy cierto, pero como algunos elfos oscuros seguían luchando, no tenía mucho tiempo para enojarse. Se levantó, listo para continuar la lucha, pero antes de que pudiera hacerlo, vio a Thor y Malekith aparecer de la nada, cayendo pesadamente al suelo, intercambiando golpes. El elfo oscuro logró patear a Thor y luego atacarlo con esa nube roja, antes de mirar hacia arriba. Siguiendo su mirada, Steve vio que la alineación estaba completa. ¡Ataquen! No dejen que libere el éter. Gritó la dama asgardiana, y todos ya se movilizaban para interceptarlo, pero no había tiempo. Una enorme nube roja se formó alrededor de Malekith, creciendo rápidamente, tomando la forma de un huracán en espiral. Un huracán que alcanzó los portales en el cielo, cerrándose completamente alrededor de Thor y Malekith. «Oh, no», susurró la asgardiana. Ya empezó. Steve solo podía asumir que se refería al final de su universo. No sabía qué hacer. Thor gimió de dolor, escupiendo sangre mientras se levantaba. Todo a su alrededor era rojo, aterrador, oscuro. El éter estaba empezando a cambiar el universo. La oscuridad regresa, asgardiano, oyó decir a Malekith, apenas visible. ¿Has venido a presenciar el fin de tu universo? He venido a aceptar tu rendición, dijo Thor, invocando a Mjolnir y sintiendo el arma viajar hacia él desde quién sabe dónde. Con Mjolnir o sin él, Thor lucharía. Se abalanzó hacia adelante, con el brazo en alto para golpear a Malekith, pero algo lo retuvo. Tardó un segundo en comprender que estaban inmersos en el éter, todo estaba bajo el control de Malekith. El éter lo agarró y lo arrojó al suelo, de bruces. Sintió el pie blindado de Malekith pisoteándole la cabeza. Presumes demasiado, muchacho. El pie lo derribó y Thor gruñó, intentando defenderse. Ya estaba aquí antes de que tu raza existiera. Ya estaba aquí antes de que existiera tu universo. ¿Y crees que puedes impedir que salve a mi gente? Thor fue levantado en el aire, completamente bajo el control de Malekith, hasta que el elfo oscuro lo agarró del cabello y lo obligó a mirar sus ojos negros. Sepa esto, asgardiano. Me produce una gran alegría tener al descendiente de Bor aquí para presenciar su fin. Dicho esto, Malekith lo arrojó hacia atrás y caminó hacia el centro del tornado de éter, mirando hacia arriba. Thor pudo ver cómo el éter penetraba en los otros reinos, infectando el Yggdrasil, y se extendería por todo el universo hasta que nada de su universo quedara en pie. Malekith abrió los brazos y comenzó a flotar, guiando al éter para cumplir su propósito. Y no había nada que Thor pudiera hacer. Jarvis, ¿qué demonios está pasando?
Preguntó Tony. Selvig. ¿Alguien? Mis lecturas indican que la energía que estamos presenciando de alguna manera está cambiando la materia, señor. ¿A qué? Materia oscura. Tony se quedó sin palabras, solo pudo observar cómo la nube roja se filtraba por los portales, mientras observaba desde el cielo. Esto sería, literalmente, el fin del universo. Fin del juego. Y no se refería a la Tierra ni a su sistema solar, era el fin, con F mayúscula. Muy bien, todos, escúchenme. Gritó Tony por la radio. Concentren todo lo que tenemos en esa cosa. ¿Ayudará? Preguntó Steve, sonando extrañamente derrotado. No tengo ni idea, pero no tengo intención de salir sin intentarlo. Dicho esto, Tony activó sus repulsores y voló directamente hacia el tornado rojo, decidido a atravesarlo para continuar la lucha. Sin embargo, en cuanto lo tocó, el polvo rojo lo arrojó a un lado, lanzándolo contra el edificio de la universidad. Tony. Gritó Steve. Maldita sea. Esto no era bueno, pensó Tony, evaluando los daños en su traje. No podía cruzar esa cosa sin convertir su traje, y a él mismo, en polvo. Quizás alguien más fuerte. No veía a Superman por ninguna parte, y Thor y Hulk estaban dentro de ese desastre. Steve, pásale tu radio a algún asgardiano de allí. Gritó. Hubo un segundo, luego una mujer habló. ¿Qué? Mira, voy a ser franco. Si no logras cruzar esa cosa roja, todos moriremos. ¿Puedes? Silencio. No puedo. Tony Stark suspiró y cerró los ojos. Kellex, ¿dónde demonios estamos? Preguntó Clark, volando por un cielo desconocido. Creo que este es Vanaheim, señor. ¿Qué grieta tan tonta? ¿Puedes encontrarme otra grieta? Siga adelante, señor. Clark hizo lo que le dijeron y en segundos estaba volando por otro cielo. No el de la Tierra. Oh, Dios mío, ¿qué es este lugar? Susurró, sintiendo un escalofrío verdaderamente frío llenar su cuerpo. Estaba oscuro, más oscuro incluso que Svartalfheim, y de alguna manera el frío era aún más penetrante que el de Jotunheim, lleno de niebla y sombras. Este no era un lugar donde quisiera estar. Otra grieta. Subir. Clark se precipitó hacia arriba, sintiéndose aliviado como siempre al sentir el calor del sol terrestre. Una sensación que desapareció rápidamente al ver lo que estaba sucediendo. Se lanzó hacia abajo, en medio de los Vengadores y un grupo de asgardianos cerca del tornado de éter. Clark. Cal. ¿Dónde está Thor? Preguntó Clark. Adentro, respondió Steve. Pero ninguno de nosotros puede entrar, esa cosa es demasiado fuerte. ¿Puedes? Preguntó Tony acercándose. Clark dudó. No lo sabía. El éter no solo era poderoso, sino especialmente dañino para su fisiología. No tenía ni idea de si podría entrar y, aunque lo hiciera, cuánto tiempo sobreviviría allí. Pero realmente no tenían otra opción. Asintiendo, con expresión completamente seria, Clark tomó la cámara de éter en sus manos. Señor, debo advertirle que hay una gran probabilidad de que no sobreviva a esto, dijo Kellex. Todos a su alrededor lo miraron sorprendidos. Si no hago esto, Kellex, hay una gran probabilidad de que ninguno de nosotros sobreviva, respondió. Clark miró a sus amigos por última vez, sonriéndoles, luego alzó la vista y despegó. Voló tan rápido que en cuestión de segundos vio la Tierra desde el espacio. Cerró los ojos un momento, disfrutando de la luz del sol, recargando sus energías por completo. Luego, mirando hacia abajo con determinación, Clark avanzó. Podía sentir la atmósfera ardiendo a su alrededor al reingresar al planeta, pero lo ignoró por completo, concentrado solo en el objetivo. Se preparó. Luego chocó contra el éter. Sintió un dolor inaudito, incluso la piel le cortaba al atravesar los muros de éter. Sentía cómo sus músculos perdían fuerza, cómo sus sentidos se debilitaban, cómo su capacidad de volar se desvanecía, pero siguió adelante, usando toda su fuerza de voluntad. Levantó el brazo. Y apuñaló a Malekith en la espalda con la cámara de éter. Clark se estrelló contra el suelo y ya no vio nada. Thor tenía los ojos desorbitados. Kal acababa de abrir un agujero en el tornado de éter con su propio cuerpo y se enfrentó con todas sus fuerzas a Malekith. El elfo oscuro cayó con fuerza contra el suelo, rompiéndolo con un potente golpe. Y empalada en su espalda estaba la cámara del éter. El golpe por sí solo bastó para que Malekith perdiera el control sobre Thor, pero la presencia de la cámara de éter hizo más que eso. Absorbía el éter del interior de Malekith contra su voluntad. Por primera vez desde su llegada, Malekith no tenía control total sobre la gema del infinito. Eso significaba dos cosas. Thor podía moverse. Hulk también podría hacerlo.
La prisión esférica que Malekith había construido para Hulk se derrumbó en segundos cuando el enfurecido monstruo verde se abrió paso, más furioso de lo que Thor lo había visto jamás. Malekith solo tuvo tiempo de mostrarse aterrorizado, antes de que Hulk le asestara un uppercut tan potente que el elfo oscuro salió volando del tornado de éter. Thor sonrió. Ahora era su turno. Abriendo la mano, invocó el Mjolnir. El martillo se abrió paso a través del éter debilitado y estuvo en su mano al instante. Entonces, girándolo, Thor voló. Rompió la barrera del éter y se elevó en el cielo, superando a un Malekith que giraba en su ascenso. Y entonces, usando todo su poder, Thor convocó todas las tormentas posibles. El cielo se convirtió en una cúpula negra de huracanes y relámpagos. Thor levantó Mjolnir, absorbiendo toda esa fuerza. Y golpeó la cabeza de Malekith mientras caía. ¡Boom! El brillante resplandor del rayo se podía ver desde los 9 reinos. Odín sintió el poder del Mjolnir desde Asgard. Sonrió. Por fin había terminado. Thor había derrotado a Malekith, esta vez para siempre. No había palabras para expresar lo orgulloso que estaba de él en ese momento. Y lo orgulloso que estaba de Loki. A pesar de lo que pudiera demostrar, Odín amaba a su hijo adoptivo. Lo acogió desde pequeño, lo crió, lo educó, y cuando llegara el momento oportuno, lo habría ayudado a recuperar el trono que le correspondía por nacimiento, el de Jotunheim, para que él y Thor pudieran liderar los 9 reinos en paz y prosperidad durante milenios. Nada ocurrió como él lo había planeado. Loki descubrió que había sido adoptado antes de que Odín y Frigga tuvieran la oportunidad de decírselo, y no sabía qué hacer con esa nueva información. Al mismo tiempo, Odín cayó en el sueño de Odín, Thor fue desterrado y Laufey planeaba iniciar otra guerra. Antes de que pudiera arreglar las cosas, Loki cayó del Bifrost, aparentemente a su muerte, solo para regresar aún más envenenado por su ira. Odín no tuvo más remedio que enviarlo a prisión. No le trajo ningún placer ni satisfacción, pero un rey debía ser justo, y Loki había atacado y asesinado a miles de inocentes. Eso no podía quedar impune. Como rey, no tenía ninguna duda. Como padre, por desgracia, las tenía todas. Estaba dispuesto a que su hijo lo odiara para siempre, pero tal vez, solo tal vez, Loki aprendiera algo en prisión. Tal vez le permitiera a esa cabezota suya comprender que había cometido un terrible error y que debía expiarlo. No estaba seguro de haber sucedido, solo Frigga podía hablar con él últimamente, pero, pensar a Loki, ayudó a Thor a derrotar a Malekith. Odín no era tonto. Sabía que la única razón por la que lo ayudó era vengar a Frigga y, por supuesto, intentar escapar. Pero el hecho de que aún quisiera tanto a su madre adoptiva le daba esperanza. Por eso sintió frío cuando vio a un Einjar acercándose al trono con expresión sombría. Y el casco con cuernos de Loki en sus manos. Perdón, mi señor, pero traigo malas noticias, dijo el Einjar, sujetándose el yelmo para poder ver. Parece que Loki no aprendí nada de todo esto, terminó Odín, suspirando. El Einjar abrió los ojos de par en par por un instante, antes de desaparecer por completo. Odín oyó una espada cortando el aire tras él. ¡Qué descaro el de este niño! Sin siquiera girarse, Odín desató su poder, deteniendo la daga y a Loki, sin mover un dedo. Entonces se giró. Loki quedó inmovilizado, congelado en su lugar por la magia de Odín, capaz únicamente de abrir los ojos y hablar. Y yo que pensaba que empezabas a arrepentirte de tus acciones, dijo Odín, tomando la daga de la mano enguantada de Loki. Por favor, ya he aprendido todo lo que necesitaba, se burló Loki, una acción de alguna manera amortiguada por su inmovilidad. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Odín, señalando a Loki, paralizado. Se acercó a él. Tu hermano acaba de derrotar a Malekith. Los 9 reinos lo presenciaron salvando el universo. Podrías haber compartido ese honor, haberte ganado el perdón. Pero elegiste fingir tu muerte e intentar asesinarme. Al menos soy honesto. No, no lo eres, dios de las mentiras, dijo Odín inmediatamente. Sobre todo cuando se trata de tus propias faltas. El padre de todo, sabedor de todo, omnipotente y omnisciente. Recitó Loki con sarcasmo. Qué agotador debe ser tener siempre razón. Odín sonrió con tristeza. Si supieras cuántos errores cometí, Loki, tú fuiste el más reciente. Loki miró fijamente a Odín, perdiendo la compostura por un instante. Odín suspiró. Tú no eres el error, Loki, lo hice yo, le explicó a un Loki repentinamente silencioso. Te oculté la verdad, intenté protegerte, y eso solo empeoró las cosas. Te fallé, tienes razón en estar enojado. Pero te guste o no, yo soy tu padre. Su hijo se resistió lo mejor que pudo ante el repentino estallido mientras estaba paralizado. Te amo, Loki, aunque tú ya no me quieras.
Y por eso haré lo que sea necesario para enseñarte, por muy duro que sea. Mataste a inocentes. Casi destruiste no solo Midgard, sino también Jotunheim antes de eso. Intentaste asesinar a tu propio hermano. Créeme, Loki, si no te amara, estarías muerto hace mucho tiempo. Loki parecía incapaz de hablar, solo miraba a Odín en silencio. Ahora quiero saber la verdadera razón de lo que estás haciendo aquí. Vine a asesinarte, respondió Loki inmediatamente. Lo dudo. Puede que seas arrogante, Loki, pero no eres estúpido. Sabes que no tienes ninguna oportunidad contra mí, ni siquiera con tus trucos. El dios de la travesura sonrió. Qué curioso que me llames arrogante, padre. Empiezo a creer que es un rasgo familiar, que se transmite incluso a los adoptivos. ¿Insultando ahora? Odín casi suspiró. Debería haberlo esperado. Sin embargo, para su sorpresa, Loki continuó hablando. Verás, te crees invencible. Y, por lo que sé, es muy posible que lo seas. Pero todos tenemos defectos, padre, y el tuyo es la arrogancia de creer que siempre vas un paso por delante. Me di cuenta de tu truco, ¿no? Preguntó Odín, mostrándole la daga que Loki usó para intentar asesinarlo. ¿Y si ese fuera el truco? Replicó Loki con una sonrisa. Hay muchos seres interesantes en el mundo oscuro, padre. Arañas que se alimentan de luz, criaturas marinas tan grandes que podrían alimentarse de dioses, devoradores de sueños, también hay una flor tan venenosa que puede incluso adormecer a los dioses con un solo toque. ¿Adivina qué encontré en Svartalfheim? Al decir eso, bajó la mirada hacia la daga que sostenía Odín. Solo que, tras un breve resplandor verde, ya no era una daga a lo que tocaba. Era una flor negra. Demasiada arrogancia, ¿eh? Dijo Loki al ver los zarcillos negros que fluían por la mano y el brazo desprotegidos de Odín, como un tatuaje en movimiento. Odín dejó caer la flor de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido la sensibilidad en el brazo y el veneno se extendía rápidamente por el resto de su cuerpo. Ya no podía detener la infección. Claro, la flor apenas estaba viva cuando la encontré, continuó Loki. Svartalfheim ya no es el lugar lleno de vida que era antes. Por eso pasé primero por tu bóveda y usé una chispa de la llama eterna para devolverle la vida. No te preocupes, no te matará. Eres demasiado poderoso para eso. Pero cada vez es más difícil mantener esta magia, ¿verdad? Diciendo esto, Loki usó todo su poder y rompió el control de Odín sobre él, desterrándolo rápidamente contra un pilar. Odín intentó defenderse, pero su cuerpo simplemente no lo escuchó. Lo difícil fue evitar que te dieras cuenta de que la daga no era realmente una daga, pero las ilusiones siempre fueron mi especialidad. Y con los ojos de Heimdall puestos en Midgard, bueno, Loki se agazapó cerca de Odín, sin dejar de sonreír. Odín intentaba moverse, hacer algo, cualquier cosa, pero el veneno era demasiado fuerte. Si tan solo pudiera mantener a Loki hablando unos minutos, podría eliminar la toxicidad con sus poderes, pero hasta entonces, arrogancia, padre. Mi defecto fatal, el defecto fatal de Thor, y el tuyo también. Tocó el rostro de Odín, casi con cuidado. Por eso mejor me apresuro, antes de que puedas dominar este veneno. Odín miró a Loki con su único ojo, esperando una daga en su garganta, pero Loki comenzó a entonar un hechizo. Podía sentir la energía dimensional fluyendo, la propia concentración de Loki, incluso la energía de Asgard siendo utilizada. Madre es quien realmente desarrolló este hechizo, explicó Loki. Leí sus grimoríos y tuve mucho tiempo para perfeccionarlo en mi celda, ¿verdad? Desde luego, no pasé todo ese tiempo sin hacer nada. Se encendió una luz verde y empezaron a aparecer runas por todo el cuerpo de Odín. Al principio, no supo cuál era el propósito del hechizo, pero de repente se sintió débil. Estaba sellando su fuerza asgardiana, igual que hizo con Thor al desterrarlo. Como dije, no te mataré, dijo Loki, mirando a Odín a los ojos con seriedad. Pero te enviaré lejos por un tiempo. Algo se avecina, antes de lo que creemos. Algo terrible. Y tú y Thor, con ese sentido del honor fuera de lugar, no podrán preparar Asgard como debe estar. Yo sí. Pero no te preocupes, cuando llegue, iré a buscarte. Odín abrió mucho su único ojo, intentando hablar, intentando preguntar de qué estaba hablando Loki, pero antes de que pudiera hacerlo su hijo le tocó la frente. Duerme. El padre de todo cerró el ojo y ya no vio nada. Clark seguía sintiendo dolor, incluso después de estar bajo la luz del sol. El éter le había hecho estragos. Pero al menos ya no sería un problema, ahora estaba a salvo en la cámara del éter y listo para regresar a Asgard. Me aseguraré de que esta historia se cuente en los 9 reinos. Exclamó Thor, reuniéndose alrededor de los Vengadores para despedirse. Menuda batalla.
Solo asegúrate de decirles que me llamo Iron Man y que no soy raro. Vamos, mírame, ya soy leyenda por mí mismo. Lo eres, Stark, coincidió Natasha, quizá no en el sentido que Tony le atribuía. No te preocupes, amigo, lo haré. Garantizó Thor, volviéndose para hablar con Jane. Según él, regresaría enseguida, esta vez para quedarse. Clark no estaba seguro de qué diría Odín al respecto, pero Thor era terco, así que probablemente se saldría con la suya. Sif, Fandral y Volstagg, sin embargo, regresarían para quedarse. O hasta que se presentara una buena batalla en la Tierra. Asegúrate de practicar Torquasm Rao todos los días, Cal, dijo Sif mientras se acercaba para despedirse. Si descubro que estás descuidando tu entrenamiento, volveré y te daré una paliza personalmente. Si te hace visitarnos, bromeó Clark y Sif le dio un puñetazo. Aunque estaba sonriendo. Asgard está sumida en el caos ahora mismo. Nos necesita, sobre todo si Thor piensa quedarse aquí más tiempo. Con el ataque de los elfos oscuros, el estado de Frigga y la fuga de varios criminales de las prisiones, estaremos muy ocupados. Ella lo miró y volvió a sonreír amablemente. Pero en cuanto pueda, aceptaré tu invitación. Entonces lo besó en la mejilla, le dio un puñetazo en el pecho con fuerza, y se dirigió al lugar donde se encontraban los prisioneros elfos oscuros, para que Heimdall pudiera llevarlos a Asgard. Fandral y Volstagg también se despidieron, también a puñetazos, y se fueron con Sif al Bifrost. ¿No vas a Asgard? Preguntó Natasha, apareciendo de la nada. Parecías muy amiga de Lady Sif. Ella me enseñó un poco de artes marciales. Una kryptoniana, explicó Clark, rápidamente, sonrojándose por alguna razón. Por cierto, Natasha levantó las cejas a sabiendas, no había engañado a nadie. Tal vez podríamos practicar juntos alguna vez entonces, dijo ella, sonriendo y usando una voz muy sensual que hizo que Clark se sonrojara mucho. Sí, era fácil avergonzarse, así era él. Natasha por fin lo había vuelto a torturar. Steve lo miró a los ojos mientras Natasha se giraba, asintiendo con comprensión. ¿Ahora ves por lo que estoy pasando? Preguntó y Clark se rió. Tony seguía acosando a Thor, probablemente para asegurarse de que el asgardiano hablara bien de él cuando contara las historias, para fastidio de Jane, quien quería un rato a solas con Thor antes de que se fuera. Clark no quería meter la nariz. Natasha, probablemente al oír el comentario de Steve, lo hacía sonrojar y tartamudear por alguna razón. ¿Era un billete de $100 lo que Clark vio que Steve le daba? Clint estaba sentado con Bruce, comiendo una barra de chocolate. Notó la mirada de Clark. Hola, Clark, ¿qué tal el viaje? ¿Bien? Preguntó. Bueno, antes de que nuestro universo fuera casi destruido, sí, más o menos. Los apocalipsis siempre arruinan la diversión de todos, asintió Bruce, todavía temblando un poco por la transformación. ¿Cómo estás, Bruce? Bien. Igual que siempre, se irá. ¿Y tú? Preguntó astutamente, al ver que Clark no estaba al 100%. Se irá. Los kryptonianos y el éter, no nos llevamos muy bien juntos. Menos mal que se va lejos, ¿no? Dijo Clint. Realmente lo era cierto. Clark solo esperaba que se mantuviera a salvo. Odiaría enfrentarse a otro alienígena empeñado en destruirlo todo con el éter. Thor se arrodilló ante su padre, inclinando respetuosamente la cabeza. Una vez dijiste que nunca habría un rey más sabio que yo, dijo Odín, de pie frente a su trono, con Gungnir en la mano. Te equivocaste. El alineamiento ha unido a todos los reinos. Cada uno de ellos te vio ofrecer tu vida para salvarlos. ¿Qué puede ofrecer Asgard a su nuevo rey a cambio? Sonrió, mirando a su padre. Mi vida. Thor no quería ser rey, ni creía estar listo. Un rey habría permitido que Jane muriera, en lugar de darle a Malekith la oportunidad de reclamar el éter mientras intentaba salvarla. Un rey no habría liberado a Loki, bajo ningún concepto, dándole a su hermano la oportunidad de morir noble y redimirse. Un rey no habría luchado codo con sus compañeros, en primera línea de batalla, para salvar los reinos. Hubo una vez en que Thor anhelaba ser el rey de Asgard, pero no sabía nada por aquel entonces. Había pasado tan poco tiempo, sobre todo para los asgardianos, pero Thor se sentía completamente diferente. Padre, no puedo ser rey de Asgard, continuó Thor, poniéndose de pie. Protegeré Asgard y todos los reinos con cada aliento, pero no puedo hacerlo desde esa silla. Loki, a pesar de su grave desequilibrio, entendía el poder como sé que yo nunca lo haré. Su padre abrió los ojos de par en par por un breve instante, probablemente debido a su última admisión, pero Thor lo decía en serio. La brutalidad, el sacrificio, te cambia, dijo Thor. Prefiero ser un buen hombre que un gran rey.
Hubo un largo silencio, luego Odín preguntó. ¿Es este mi hijo o la mujer que ama? Thor sonrió. Cuando hablas, nunca oigo la voz de mi madre. Su padre suspiró con cansancio, reconociendo la verdad en sus palabras. Esto no es para Jane, padre. Ella no sabe lo que vine a decir. Ahora, prohíbame verla o decir que puede gobernar a mi lado. Eso no cambia nada. Odín se sentó y suspirando nuevamente. Un hijo que ansiaba demasiado el trono y otro que no lo quiere. ¿Es este mi legado? Loki murió con honor, le aseguró Thor, recordando el sacrificio de su hermano. Intentaré vivir igual. No es suficiente legado. Hubo un largo silencio de nuevo, y luego Odín asintió. Thor miró el Mjolnir, el arma que su padre le regaló para gobernar Asgard. Se la ofreció. Le dolió hacerlo, pero era un trato que estaba dispuesto a aceptar. Su padre hizo un gesto con la mano. Te pertenece, si eres digno de ello. Intentaré serlo. Durante un largo rato ambos se quedaron mirándose fijamente. No puedo darte mi bendición, comenzó Odín, ni tampoco puedo desearte buena fortuna. Lo sé, respondió Thor con tristeza, aunque comprensivo. Se giró para marcharse. Si estuviera orgulloso del hombre en el que se ha convertido mi hijo, continuó Odín, haciendo que Thor se detuviera, ni siquiera eso podría decirlo. Thor volvió a mirar a su padre. Hablaría solo con el corazón. Odín le sonrió. Vete, hijo mío. Gracias, padre, dijo Thor, sintiendo calor en su interior mientras salía de la sala del trono. Yéndose antes de que pudiera ver un extraño brillo verde dentro del ojo de Odín. No, gracias. Sif siguió a la sirvienta de piel rosada al entrar en el edificio, con Volstagg a su lado, observando atentamente a su alrededor. El lugar era grande, pero estrecho, lleno de todo tipo de objetos imaginables. Objetos raros, valiosos. Y, también, ejemplares. Plantas, animales, personas. Sif tuvo que apretar la mano con fuerza para no romper esos tanques. Les presento, comenzó el sirviente, haciendo un gesto de saludo demasiado elaborado, a Taneleer Tiban, el coleccionista. Sif observó al hombre que se acercaba. Sabía qué esperar, pero aún así, su aspecto era extraño. El coleccionista era un hombre mayor, vestido con ropas amplias y con pelaje blanco sobre los hombros. Su cabello también era blanco, peinado hacia atrás y hacia arriba, y tenía los labios maquillados. Sin embargo, no fue su apariencia lo que la hizo retroceder sino lo que era el hombre. Coleccionista no era solo el nombre que recibía Taneleer Tiban, sino lo que era. Estaba obsesionado con coleccionar objetos raros, hasta el punto de que dedicó toda su vida y fortuna a encontrarlos y adquirirlos. Cueste lo que cueste. Normalmente, a Sif no le importaba. Si el hombre estaba obsesionado, no era asunto suyo. El problema, sin embargo, era que al coleccionista también le gustaba coleccionar seres vivos. Plantas raras, animales en extinción e incluso personas renuentes que eran capturadas y llevadas allí para ser expuestas en su colección. Así que no, Sif no quería nada más que tomar su espada y decapitar a ese hombre. Desafortunadamente, Tiban tenía sus usos y lo necesitarían ahora. Vaya. ¡Ay! Asgardianos, qué honor, los saludó Taneleer Tiban, haciendo una reverencia, un gesto de saludo exagerado, aún más elaborado que el de su sirviente. Sif no quería tratar con ese hombre más tiempo del necesario. ¿Sabes por qué estamos aquí? Tiban se enderezó nuevamente, parpadeando. Por supuesto, respondió, pronunciando cada palabra muy lentamente. Se acercó a ellos. Pero si me permite la pregunta, ¿por qué no la guarda en su propia bóveda? El Tesseracto ya está en Asgard, respondió Volstagg, sin rastro de su habitual buen humor. No es prudente tener dos gemas del infinito tan juntas. Eso es muy sabio, asintió Tiban, pero ya casi no le interesaba la conversación. Así que Sif le mostró lo que quería ver. Apartó su capa y levantó la cámara del éter, que ahora brillaba al rojo vivo por la gema del infinito atrapada en ella. Tiban se acercó y, lenta y cuidadosamente, la tomó de sus manos. Puedo asegurarle, dijo, sosteniendo posesivamente la cámara de éter, estará absolutamente segura aquí, en mi colección. Mira que así sea, amenazó Sif. El coleccionista volvió a inclinarse, mientras se giraban para marcharse y, con suerte, no regresar jamás. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, Tiban habló. Se rumorea que un kryptoniano ayudó a capturar el éter, dijo, con su voz muy lenta. El último kryptoniano. Sif se sintió llena de miedo. Se detuvo, respiró profundamente y se giró. Mantén el éter a salvo y la boca cerrada. El coleccionista volvió a inclinarse inmediatamente, con sus gestos exagerados. Sif tuvo un muy mal presentimiento sobre esto.
Ella observaba el cielo oscuro de su prisión, Hel, especialmente creada por Odín para mantenerla sellada en Niflheim. Llevaba así mucho tiempo, sin parpadear, sin moverse, sin respirar. Hel era oscuro, frío, pero sobre todo, aburrido. Predecible y tedioso, eternamente inmutable. Pero no hoy. Hoy algo había cruzado los cielos del mismo reino que era su prisión, alguien, y fue tal el suceso que ella no pudo hacer otra cosa que mirar fijamente en su dirección. Fue un día para recordar. Conocía cada mota de polvo en esa prisión maldita, cada partícula de niebla y hielo. Nada cambió allí. El aire permaneció igual, no había sonido, ni luz, ni olores ni vistas nuevas, ese momento. Hasta que alguien usó la convergencia para atravesar Niflheim y Hel. Ella jamás olvidaría esa sensación, como si un sol hubiera brillado en ese reino por primera vez. Podía sentir su calor, saborear su poder, escuchar su corazón, sentir su vida. Nunca, en su larga vida, había sentido tanta vitalidad. Le dieron ganas de apagarlo. La diosa de la muerte sonrió por primera vez en milenios. Máxima estaba aburridísima. Sentada en su trono, jugueteaba con su larga cabellera pelirroja, mientras los pretendientes se acercaban. Reyes, príncipes, emperadores, guerreros, practicantes de las artes místicas y seres de todos los rincones del universo llegaron ese día a Almerac con séquitos enteros, regalos y ofrendas. Y ninguno de ellos pudo mantener su interés por más de un segundo. No le interesaban las alianzas ni las baratijas, a Máxima no le interesaban. Almerac era el centro de un imperio que abarcaba miles de mundos y ella era la única gobernante. Reina absoluta de un ejército tan poderoso que pocos se atreverían a desafiarlo. No, Máxima no quería poder político ni militar. No le interesaban las rutas comerciales ni los artefactos mágicos. Solo quería una cosa. Una pareja digna. La familia real de Almerac prosperó gracias a esto. Era la fuente de su fuerza. Genes poderosos de compañeros poderosos. A ella no le importaba de qué raza fueran, siempre y cuando fueran poderosos, la ciencia almeraciana podía hacerlos funcionar. ¿Y Máxima? Era la reina más poderosa en siglos, quizás de la historia. Ella, más que cualquier otra reina antes que ella, merecía a alguien excepcional. Por un tiempo, Máxima se preguntó si debería haber perseguido a los asgardianos. Odín, e incluso sus hijos, eran poderosos. Pero a Odín no le interesaba, y el rubio, aquel al que le gustaba blandir el martillo, maldita sea, no recordaba su nombre. Seguía siendo un enano por aquel entonces. Quizás se había vuelto más fuerte. Su hermano era excepcional en el dominio de las artes místicas, lo recordaba, pero era delgado como una flecha. A Máxima le gustaba un poco más de músculo. Quizás debería volver a visitarlos. Al menos no podrían ser peores que la decepción que se vio obligada a soportar ese día. Quizá podría probar suerte con Odín otra vez, pensó, sonriendo. Mi reina, tengo noticias. Gritó uno de sus sirvientes, interrumpiendo el largo discurso de un pretendiente Cree. Corrió, pasando junto a la comitiva Cree, y se detuvo ante su trono. Habla, ordenó Máxima, sabiendo que no la habría interrumpido si no fuera importante. Hubo una guerra en Asgard y luego en Terra, comenzó el sirviente, emocionado. Al parecer, los elfos oscuros no se habían extinguido y regresaron para acabar con nuestro universo. Por favor, chica, ve al grano, suspiró Máxima, cansada. Lo último que necesitaba eran noticias de batallas sin sentido. Dicen que había un kryptoniano luchando contra los asgardianos. Terminó emocionada. Máxima arqueó las cejas rápidamente. ¿Un kryptoniano vivo? ¡Qué noticia tan maravillosa! Si existía un ser digno de ella, era un kryptoniano. Máxima se afligió al enterarse de su destrucción, no solo porque una raza antigua y respetada había desaparecido, sino porque cualquier posibilidad de tener un hijo con genes tan poderosos se había esfumado para siempre. Pero tal vez todavía había una oportunidad. Se levantó rápidamente de su trono, llena de energía y emocionada como no la había sentido en mucho tiempo. Su vestido verde transparente se mecía al caminar, y cada paso era seguido por la mirada de todos los hombres presentes, como era de esperar. Máxima era la mujer más hermosa del universo, de eso nunca tuvo la menor duda. Con piel pálida, larga cabellera pelirroja, una figura que irradiaba sensualidad y brillantes ojos verdes, Máxima era sin duda un símbolo de belleza en este universo. Y ella era tan poderosa como hermosa. Apropiada para una kryptoniana, pensó, sonriendo. No puedes irte así como así. Gritó alguien detrás de ella. Máxima puso los ojos en blanco y se detuvo, mirando hacia atrás. Era el pretendiente Cree, el de la charla interminable, al que apenas oyó. Al parecer, tenía más coraje del que ella creía.
¿Y por qué, dime, no puedo salir de mi palacio? Preguntó ella, levantando una ceja. Porque aún no he terminado de hablar. Creo que una unión entre nuestras casas nos beneficiará a todos. Tengo una antigua fortuna, contactos en el ejército, cree, influencia, entonces, lo que tienes, interrumpió Máxima, pertenece a otros. El cree se sonrojó por un momento y sus mejillas azules se volvieron aún más azules. La influencia es poder, respondió levantando la barbilla. Máxima rió, sintiendo lágrimas en los ojos. Lo miró, arqueando ambas cejas. Luego desató una poderosa explosión psíquica que envió a todo su séquito al suelo, agrietando la piedra de su palacio. Y antes de que él pudiera comprender lo que estaba sucediendo, ella se abalanzó sobre él, levantándolo por el cuello. No, querido. El poder es poder, susurró cerca de su rostro. Y lo golpeó contra el suelo. Averigüen todo lo que puedan sobre el kryptoniano. Ordenó a sus sirvientes mientras salía de la sala del trono, dejando atrás a una multitud de pretendientes debidamente asustados. Era hora de que Máxima encontrara a su futura pareja. Santuario era un extenso campo de asteroides perdido en el espacio, rodeado de estrellas y nebulosas, flotando en la inmensidad eterna del universo. Era lo suficientemente grande como para tener gravedad, incluso potenciada por un generador artificial, y poseía atmósfera propia. Sin embargo, el campo de asteroides no era conocido por su paisaje, sino por su propietario. Thanos, el titán loco. El ser más poderoso del universo. El otro cruzó el asteroide, acercándose al trono flotante de Thanos. Este se encontraba de espaldas a él, mientras su maestro observaba el vasto espacio, aunque sabía que Thanos sabía de su presencia. Recibí noticias de la Orden ¿De dónde está el éter? Interrumpió Thanos, con un potente eco en su voz. El otro cerró los ojos por un segundo, intimidado y asombrado por el poder puro que Thanos exudaba con solo hablar. Los asgardianos lograron impedir que Malekith lo usara. No tuvieron necesidad de interferir en la batalla, respondió rápidamente. Los elfos oscuros fueron derrotados y el éter fue llevado de vuelta a Asgard. Y luego trasladado a otro lugar. ¿Dónde? No lo sé todavía. Thanos no dijo nada en respuesta, pero su decepción se podía sentir como fuego tocando su piel. La encontraremos. Ahora que la gema de la realidad ha resurgido y pedí la piedra, no excusas, interrumpió Thanos nuevamente. El otro bajó la mirada, dispuesto a desaparecer en cualquier momento. No fue él quien le falló a Thanos, pero aceptaría con gusto cualquier castigo que su amo considerara necesario. Pero antes de eso, tenía algo que decir. Había un kryptoniano luchando contra los elfos oscuros, dijo el otro rápidamente, antes de ser asesinado. Uno que, de alguna manera, escapó de la muerte de su raza. La presión de poder absoluto que amenazaba con aplastarlo en cualquier momento se desvaneció. Solo hubo silencio. Entonces Thanos giró el trono para mirarlo. Como siempre, el otro sentía admiración por su amo. Completamente vestido con su armadura dorada, Thanos era un ser extremadamente intimidante. Su tamaño lo empequeñecía. Estaba hecho de puro músculo, cada fibra de su cuerpo era un arma en sí misma, y su rostro era severo y amenazante. Era imposible mirarlo y no sentirse pequeño. Nadie escapa de la muerte, pronunció Thanos. Luego sonrió. El otro tenía más miedo de su sonrisa que de su mirada. Quienquiera que fuese este kryptoniano, estaba condenado. Capítulo 28. Hogar, dulce hogar. Clark suspiró aliviado al entrar en su edificio, feliz de finalmente estar de vuelta en casa. No es que no disfrutara de Asgard, pero sus breves vacaciones quedaron prácticamente arruinadas por la amenaza de destrucción del universo, y cosas así solían volverse tediosas rápidamente. Si a eso le sumamos toda la gente que murió, la destrucción y la lucha, casi sintió como si fuera la segunda venida de la invasión kryptoniana. Pero al menos ahora las cosas estaban arregladas y finalmente podía descansar un poco. Distraído, salió del ascensor, ignoró los fuertes ruidos de la noche neoyorquina y recorrió el pasillo, deteniéndose justo frente a su puerta para coger las llaves. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Había alguien en su apartamento, podía oírlo, y a menos que Jessica hubiera entrado en su casa con un montón de herramientas eléctricas, estaba bastante seguro de que ella no era la culpable. Alarmado, Clark agarró rápidamente sus llaves y abrió la puerta. Lo que encontró no fue el ambiente tranquilo que esperaba. Hombres con uniformes naranjas brillantes corrían por su apartamento, cargando con todo tipo de herramientas, destrozando lo que parecía ser cada centímetro de su casa. El suelo simplemente había sido removido, las paredes estaban llenas de agujeros, el techo tenía cables expuestos. Sus muebles no estaban a la vista. Y el polvo, y tanto polvo,
por todas partes, que necesitaba su visión kryptoniana para poder ver a través de él. ¿Qué carajo en realidad? Oye, no puedes entrar aquí, dijo uno de los trabajadores al verlo junto a la puerta y hablando con un marcado acento ruso. Eso sacó a Clark de su aturdimiento. Este es mi apartamento, exclamó. ¿Quiénes son ustedes? El hombre se detuvo a golpear la pared un segundo para mirarlo. Luego sacó un papel del bolsillo. ¿Es usted el señor Kent? Kent. Clark Kent. Ah. Entonces se supone que debo pasarte un mensaje. A ver, empezó a revisar sus bolsillos de nuevo y Clark suspiró frustrado, sin poder dejar de mirar a los hombres que destrozaban su apartamento. Aquí. Le dio la nota a Clark. Estoy en casa de Trish y tus cosas están conmigo. JJ, eso fue todo. Incluso le dio la vuelta a la nota para ver si había algo al dorso, pero no. Ninguna explicación sobre qué hacían esas personas en su apartamento, ninguna razón por la que lo estaban destrozando, absolutamente nada. Típico de Jessica. Oye, ¿quiénes son y qué hacen aquí? Preguntó Clark al hombre que le dio la nota. Renovación, respondió el hombre, comenzando a golpear la pared nuevamente. A Clark le palpitó el ojo. Déjame reformularlo, ¿quién te paga para hacer esto? Jefe Stark, murmuró. Y de repente, todo cobró sentido. Lo cual decía mucho del responsable, porque nada de esto debería tener sentido. Tony era prácticamente la única persona que conocía sin barreras personales. Podía imaginarlo visitando su apartamento durante su estancia en Asgard y decidiendo, por capricho, que necesitaba una renovación. Y el resultado fue este. ¿Tony Stark te dijo que hicieras esto? Preguntó Clark. El hombre asintió. ¿Te está pagando? Asintió de nuevo. ¿Cuánto tardará? Esta vez, se encogió de hombros. El ojo de Clark volvió a temblar. Haz una suposición bien fundada. ¿Una semana? 2 meses para terminar todo el edificio. Si Tony no estuviera todavía en Londres, Clark tendría unas palabras muy especiales para él. Jessica Jones comía un tazón de cereal, escuchando apenas el enorme televisor de Trish, mientras intentaba sin éxito revisar sus correos electrónicos. Su mano ya temblaba de rabia apenas contenida mientras tecleaba su contraseña por 10ª vez. Contraseña incorrecta. Por un instante, la libreta de Clark estuvo a punto de salir volando por la ventana, pero logró contener su primer impulso. ¿Cómo podía estar equivocada? Tenía exactamente la misma contraseña para cada cuenta que había creado, considerando ciertos cambios requeridos por cada sitio, pero todas eran básicamente iguales. ¿Y ahora esta cosa le decía que estaba mal? Respirando profundamente, se obligó a calmarse. No era para tanto, no había motivo para perder la calma, solo tenía que cambiar la contraseña. Y eso fue lo que hizo, consciente de que su cereal se estaba convirtiendo en una pasta homogénea mientras se veía obligada a perder el tiempo. Pero no había otra opción, no cuando la estúpida cuenta no aceptaba su contraseña. Así que la cambió por la predeterminada, la que ya había probado 10 veces seguidas. La nueva contraseña no puede ser la misma que la contraseña anterior. Fue entonces cuando el cuaderno de Clark salió volando por la ventana. No era su intención, fue como si su brazo se moviera solo, pero ya estaba en el aire cuando su mente racional se dio cuenta de lo que había hecho y de cuánto le costaría comprarle otro cuaderno a Clark. Jessica saltó hacia la ventana en un inútil intento por salvar el maldito objeto, soltando varias maldiciones al hacerlo. ¡Hijo de Pei! Gritó Jessica, saltando hacia atrás, cuando Clark apareció de la nada y entró por la ventana. Clark Kent en persona, sosteniendo su propio cuaderno tirado en sus manos y con una expresión muy molesta en su rostro. Mierda, menos mal que lo agarraste. Exclamó Jessica, aliviada, y luego le dio un puñetazo en el pecho. Y no asustes así a la gente, imbécil. Él miró muy lentamente lo que sostenía y luego volvió a mirarla. ¿Me atrevo a preguntar por qué mi portátil se cayó del piso 15? Preguntó, volviendo a colocar el ordenador sobre la mesa. Mira, no fue mi culpa, ¿de acuerdo? Se defendió, sabiendo muy bien que realmente lo era. ¿Está Trish en casa? Preguntó, sabiendo también muy bien que no estaba. No, entonces estoy bastante seguro, concluyó, fingiendo una sonrisa. Pero dejemos esto de lado por un segundo y hablemos de algo un poco más importante. ¿Cómo? ¿Qué demonios le pasa a mi apartamento? Ah, eso. Sabía que había una razón por la que Clark estaba de mal humor. Mira, no fue mi culpa, ¿de acuerdo? Dijo de nuevo, dándose cuenta de que solo se estaba repitiendo cuando las palabras ya habían salido de su boca. ¿Estaba Trish en mi casa? Preguntó Clark irónicamente, y ella lo golpeó de nuevo. Fue culpa de ese imbécil, Stark. Exclamó Jessica.
Se coló en tu apartamento el día que viajaste y de repente compró el edificio y un montón de tipos lo están rompiendo todo. ¿Así sin más? Preguntó Clark. Sí. Confirmó Jessica. ¿Y usted no tuvo absolutamente nada que ver con su decisión de hacer eso? Preguntó. Por supuesto que no. Negó ella. ¿Simplemente no lo pudieron detener? Presionó. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya era demasiado tarde, se defendió Jessica. ¿Y entonces por qué Stark también está renovando tu apartamento? Jessica se quedó mirándolo fijamente durante un largo minuto. Mira, no fue mi culpa, ¿de acuerdo? Clark suspiró y se dejó caer en la silla. Jessica, no tengo dónde quedarme. Lo sabes. Puedes quedarte aquí, a Trish no le importaría, ofreció, sabiendo muy bien que su hermana estaría encantada con su invitación. Por otro lado, tal vez no fuera una buena idea después de todo. Y estoy segura de que Tony también me dejaría quedarme en la Torre de los Vengadores, pero, vamos, Jessica, no puedes echarme de mi propia casa así como así. Primero, Stark fue quien te echó, lo corrigió, agarrando su tazón de cereal y tirando la asquerosa pasta al fregadero. Yo misma me largué de mi propio apartamento cuando lo convencí de renovarlo también, pero él estaba empeñado en renovar el tuyo. Y segundo, Clark, nuestros apartamentos eran una basura. Lo sé, tú lo sabes, los vecinos de arriba que lo vieron a través del agujero en tu techo lo saben. Si Stark está dispuesto a pagar por ello, que se divierta. Consideró sus palabras por un segundo, luego suspiró nuevamente, asintiendo, sin duda reconociendo sus argumentos superiores. Pero deberías haberme advertido primero. Tenía que tener la última palabra, ¿no? Jessica sintió que su antigua ira la irritaba. ¿Y cómo debería haberlo hecho? Dijiste que te ibas en unos días, dijiste que me mantendrías al tanto. Sorpresa, sorpresa. Y de repente ya estabas en Asgard. Y luego está eso. Tomó el control remoto y cambió de canal, volviendo a las noticias. La verdadera causa de su mal humor ese día. Las imágenes del televisor, grabadas con varios teléfonos inteligentes y reconstruidas por el canal de noticias, mostraban un montón de portales abriéndose en el cielo de Londres. También mostraban a Thor, Superman y los Vengadores luchando contra otra fuerza alienígena, una lucha que terminó con Clark inconsciente, un montón de cosas rotas, pero, gracias a Dios, con la victoria para los terrícolas. Estamos de vuelta con John Jonah Jameson, dijo la locutora, con la voz irritada, como si Jessica no pudiera evitarlo. Señor Jameson, ¿cuál es su opinión sobre la declaración de los Vengadores de que esto no fue en realidad una invasión, sino simplemente una fuga de la prisión de Asgard? ¿Cuál es mi opinión? Esto es una tontería. Los Vengadores son una amenaza. ¿Pero saben qué es realmente una amenaza? Los extraterrestres. Esta es la tercera invasión a gran escala contra nuestro planeta y, sin embargo, parece que estamos contentos de tener más extraterrestres viviendo entre nosotros. Thor, Superman, ese gran monstruo verde que, según mis fuentes, solo puede ser marciano, son amenazas y hay que lidiar con ellos. ¿Pero no fueron ellos los que salvaron nuestro mundo las 3 veces? Si no fuera por ellos, no habría invasión. Basta ya. Es hora de que los ciudadanos honrados pongamos fin a esto. Basta de inmigrantes ilegales, basta de vengadores, basta. Jessica apagó el televisor y miró a Clark con pura intención asesina en sus ojos. Clark se estremeció. Dime, amigo, ¿cuándo exactamente debí haberte avisado de que Stark estaba renovando tu apartamento? ¿Cuándo te fuiste a Asgard sin decirme nada, aunque dijiste que lo harías? ¿Cuándo estabas haciendo quién sabe qué en algún planeta? ¿O cuando regresaste para luchar contra otra invasión y casi te matan? Clark suspiró y miró hacia abajo. Vale, es culpa mía, lo admito, dijo. Pero tenía buenas razones. Jane, la novia de Thor, necesitaba ayuda. Un artefacto alienígena parásito se le metió en el cuerpo y tuvimos que encontrar la manera de extirparlo antes de que muriera. Y entonces una cosa llevó a la otra y los elfos oscuros atacaron, intentando destruir el universo para poder recuperar el suyo. Jessica no fingía entender lo que Clark intentaba decir, pero por lo que veía, tenía razón. No importaba, estaba furiosa de todas llenas. Jessica tenía exactamente 2 amigas, y una de ellas era su hermana. No podía evitar la preocupación que la embargaba cuando Clark se metía en esas situaciones. Y eso no le gustaba nada. ¿Entonces esa historia sobre la fuga de una prisión asgardiana? Preguntó. La expresión de Clark solo podría interpretarse como una forma más educada de decir jodida mierda. Como dije, esto era serio, respondió Clark, con un aspecto más cansado que nunca. Cuando dije que esos tipos intentaban acabar con el universo, lo decía en serio. Suspiró.
Tuvimos suerte de detenerlos a tiempo. Bueno, Jessica se dio cuenta de que su día parecía un poco más ajetreado que el de ella. Y el universo casi se derrumba mientras veía la tele bebiendo cerveza barata. Si eso no le daba perspectiva a su vida, no sabía qué lo haría. Negando con la cabeza para disipar la sensación desagradable, Jessica agarró la caja de cereales. ¿Quieres un poco? Preguntó y Clark se encogió de hombros. Llenó 2 arcos y se sentó en el sofá, encendiendo nuevamente el televisor, pero cambiando rápidamente de canal. Algo en JJ Jameson la hacía querer golpear cosas. ¿Entonces te quedas aquí esta noche? Preguntó Jessica mientras Clark se sentaba a su lado. No, creo que iré a ver a mamá esta noche, respondió, comiendo su cereal. Debe estar preocupada. Jessica había olvidado que Superman era un niño de mamá. ¿Dónde está Trish? Preguntó. ¿Dónde crees que estás? En cuanto el barco llegó a Londres, corrió a la estación para una transmisión de emergencia de Trish Talk. ¿Sabes? Un día de estos te va a dar la lata con una entrevista. Clark sonrió. ¿Qué? ¿Va a subir a la azotea de la estación, fumarse un cigarrillo y encontrarse con Superman allí? Oh, ya sabes, podrías llamarla, sugirió Jessica. La mitad de las entrevistas que hace son así. Lo pensaré. Se quedaron en silencio después de eso, mientras Jessica cambiaba de canal buscando algo decente que ver. Nunca lo admitiría, pero extrañaba esto. Una cosa era quedarse sola en silencio, y otra muy distinta era compartir un silencio cómodo con alguien. La gente solía molestar a Jessica, siempre lo hacía, pero Clark, de alguna manera, la relajaba. Quizá por eso entraba a su apartamento tantas veces. Tori y Steve vienen a Nueva York mañana por la noche, dijo Clark de repente. Los invité a salir, a tomar unas cervezas o algo. ¿Quieres venir? Sinceramente ella pensó que lo había escuchado mal. Cuando dices Tori y Steve, ¿te refieres al dios del trueno y al Capitán América? Preguntó. ¿Cuántas personas conoces que se llamen Tori y Steve? Preguntó Clark, riendo. Bueno, la verdad es que no conozco a ningún Thor, pero estoy bastante segura de que conozco a algunos Steves, respondió. Pero da igual. Clark, ¿cómo haces esto exactamente? Frunció el ceño. ¿Haciendo qué? Jessica se frotó las sienes. Déjame decirlo así, cada día que sales con gafas y nadie te reconoce, una parte de mi confianza y respeto por la humanidad muere, dijo dramáticamente, y Clark puso los ojos en blanco. Pero es imposible que un tipo que se parece un poco a Superman con gafas salga con un tipo que recuerda vagamente al Capitán América y otro que se parece un poco a Thor y nadie se dé cuenta. Simplemente no va a pasar. Clark pareció considerarlo por primera vez. Entonces, se encogió de hombros. Ya encontraremos una solución. Jessica suspiró, exasperada. Bueno, me voy, solo para reírme cuando esto te explote en la cara. Ese es el espíritu. Bromeó. Creo que tengo unas gafas de repuesto por ahí, quizá puedan usarlas. Le hizo un corte de mangas y volvió a comer su cereal. Pasó un rato por los canales, pero no había nada bueno, así que Jessica echó un vistazo a los DVD de Trish. ¿Vas a Smallville ahora o quieres ver Firefly? Preguntó. Clark pensó por un momento. Veamos Firefly. En la antigüedad, la gente creía que los cielos estaban llenos de dioses, monstruos y mundos mágicos. Con el paso del tiempo, esas creencias se desvanecieron en mitos y folclore. Pero ahora sabían que las historias eran ciertas. Todos los mundos con nombres como Asgard existen. Y seres antaño venerados como dioses, como Thor, habían regresado, dejando a la humanidad con más preguntas. Y un desastre enorme por limpiar. Nadie en la Tierra lo comprendía mejor que el agente Philip J. Coulson, o simplemente Phil Coulson para sus amigos. Había visto con sus propios ojos la destrucción que Thor y el Destructor dejaron en Nuevo México. Había presenciado de cerca la devastación que causó Loki, contándose entre las víctimas del dios de la travesura. Y aunque no estaba en Nueva York cuando los kryptonianos invadieron, había visto lo que quedaba de las partes de la ciudad afectadas por el evento Black Zero y, después, toda la destrucción causada por Superman y Zod. Aunque la destrucción del antiguo Colegio Naval Real de Londres fue solo una sombra de esos otros incidentes, fue, sin embargo, un desastre gigantesco que Shield tendría que limpiar. La razón era simple. Tecnología alienígena. El lugar estaba lleno de restos de ella. Rifles de energía, granadas que creaban singularidades, piezas o incluso conjuntos completos de armaduras, restos de naves estrelladas, incluso algunos elfos oscuros muertos. Nada podía quedar atrás. Una sola pieza de esa tecnología avanzada en las manos equivocadas podría ser catastrófica.
Esas armas eran más poderosas que cualquier cosa que tuvieran en la Tierra. El mismo material del que estaban hechas ya era algo imposible de replicar. Eso sin mencionar la tecnología encontrada en las naves accidentadas. La Grande había sido llevada a Asgard, por suerte, pero los restos de las que cayeron en la batalla quedaron, y cualquier parte de ellas valía mucho. El metal de sus cascos, sus motores, sus armas, su combustible, su dispositivo de camuflaje, el mismo lenguaje de programación de las computadoras de la nave, nada como eso podía caer jamás en manos de los enemigos de Shield. Y estaban allí para garantizar que no lo hiciera. Coulson salió de sus pensamientos cuando el agente Grant Ward giró una caja entera de escombros al suelo. No digas que nunca te di nada, bromeó, mientras Leo Fitz, uno de los científicos de su equipo, se acercaba para escanearlo. Buscando firmas espectrográficas alienígenas, una roca diminuta a la vez, suspiró Fitz. Su marcado acento escocés impregnaba cada palabra. Es una precaución necesaria, explicó Ward antes de que Coulson pudiera hacerlo. No queremos que nada alienígena caiga en malas manos. Exactamente, Coulson estuvo de acuerdo mentalmente, permitiendo que su equipo continuara su trabajo. Aún así, este es definitivamente el tipo de trabajo que un mono podría hacer fácilmente, se quejó Fitz. Ward simplemente sonrió con suficiencia. Eres nuestro pequeño monito. No eran las palabras que Coulson habría usado para explicar la necesidad de su trabajo, pero serviría. A veces extrañaba trabajar en las grandes ligas, codo con los Vengadores, pero sabía que el trabajo que él y su equipo realizaban era igual de importante, aunque no tan ostentoso. Escanear fragmentos de roca podía ser aburrido, pero al menos era seguro. Nadie jamás fue empalado por una lanza mágica empuñada por el dios de la travesura mientras escaneaba rocas. Inconscientemente, Coulson se frotó el punto donde la hoja lo había atravesado, recordando vívidamente ese día como si fuera ayer. En un abrir y cerrar de ojos, cayó. Y se habría quedado allí de no ser por Fury y el proyecto Type, un proyecto basado en tecnología alienígena capaz de curar incluso las heridas más graves. Un proyecto tan secreto que él, prueba viviente de su eficacia, tuvo que ocultar su resurrección incluso a los Vengadores. El precio que pagó por ser agente secreto, compartimentación, esa debería ser la palabra clave de Shield. Todos sabían exactamente lo que necesitaban saber y nada más. Paranoicos, quizá, pero al tratar con lo que solían tratar, Coulson sin duda lo entendía. Leo Fitz podía quejarse cuanto quisiera, pero quizá la siguiente roca diminuta que escaneara revelaría los secretos de otro proyecto de Shield que eventualmente salvaría la vida de alguien. Aunque él no lo sabría, si es que alguna vez lo supiera. ¿Sabes, Coulson? Quizás piensen que es vieja noticia, pero es nueva, nueva para todos los demás, bromeó Skie, pasando detrás de él con un montón de escombros en los brazos. Entonces, ¿los asgardianos son extraterrestres de otro planeta que nos visitaron hace miles de años, o más?, añadió Coulson, siguiéndola. Y como no podíamos entender a los extraterrestres, creíamos que eran dioses. Concluyó. De ahí viene nuestra mitología nórdica, coincidió Coulson. Con asgardianos, gigantes y elfos. ¡Guau, qué locura! ¿Crees que otras deidades también son extraterrestres? O sea, por ejemplo, Superman, lo adoraría sin reservas si no lo supiera. Su joven, muy joven, protegida y aún pensaba con las hormonas la mayor parte del tiempo. Coulson tenía plena fe en su nueva incorporación al equipo. Sus habilidades de hacker eran increíbles y, más importante aún, era valiente y estaba dispuesta a aprender. Aún la convertiría en una agente de verdad. Eso no significaba que le gustara el modo en que a veces se desarrollaban sus conversaciones. Solo digo que, sea extraterrestre o no, no me importaría rezarle un poco, ¿sabes? Añadió sonriendo soñadoramente. No quiero saberlo, dijo Coulson con seriedad, y luego suspiró al ver la cantidad de escombros que aún quedaban sin analizar. Estaría bien que, por una vez, Thor y su gente enviaran al dios de la limpieza. Seguro que tienen una escoba mágica para estas cosas. Solo desearía que hubieran dejado atrás su nave alienígena, dijo Skie. ¿Entonces también podemos limpiar eso?, preguntó Melinda May, deteniéndose a su lado. Esa era una visión pragmática que Coulson podía compartir. Melinda May, su vieja amiga y segunda al mando, sin duda entendía algo peligroso al verlo. Siendo ella misma algo peligroso, tal vez tenía una perspectiva más sana que la alegre ingenuidad de Skie. Así que podríamos entrar, echar un vistazo bajo el capó, quizá dar una vuelta. Explicó Skie emocionada. Anda ya. ¿Me estás diciendo que pilotar una nave extraterrestre no está en tu lista de deseos? Puso los ojos en blanco.
No recuerdo ni una sola vez que algo alienígena en manos humanas acabara bien. Dejando a un lado su curación, eso era muy cierto. Pero por la sonrisita en el rostro de Skie, no había logrado transmitir su mensaje. No me importaría poner mis manos humanas sobre Superman, dijo felizmente. Y Thor. Preferiblemente al mismo tiempo. Suspiró. Son tan encantadores, Coulson volvió a poner los ojos en blanco. Claro, pueden ser guapos, pero, no, interrumpió Melinda, son de ensueño, dijo con su tono sensato que no dejaba lugar a más discusiones. ¿Y tú, Melinda? Encontramos algo. Gritó la emocionada voz de Gemma Simmons, con su acento británico. Coulson se giró en dirección a la voz y caminó rápido, justo a tiempo para ver a Fitz agarrando un trozo de metal para escanearlo correctamente. La máquina que emitía pitidos indicaba que efectivamente era extraterrestre. Fitz, eso es. Preguntó Gemma, mirándolo con interés. Definitivamente no es de aquí, completó Fitz. Otra pieza del barco, oye, ¿qué haces? Ward tomó la pieza de sus manos, la esterilizó con su spray y la arrojó a uno de los contenedores de seguridad. Ojos que no ven, dijo Ward, cerrando el contenedor, corazón que no siente. Por eso estamos aquí. Para tenerlo todo bajo control. Y para mantener toda la tecnología alienígena alejada de las manos equivocadas, a salvo bajo la protección de Shield, Coulson no conocía una mejor manera de garantizar la seguridad de su planeta. Alexander Pierce limpió las gafas mientras miraba por la ventana de su oficina en el Triskelion. El mundo parecía tan pequeño desde arriba, tan tranquilo, él, mejor que nadie, sabía que era mentira. No había paz. El mundo se sumía en el caos y si nadie hacía nada al respecto, si nadie ponía orden, pronto no tendrían un mundo del que preocuparse. La llamada de Fury para informarle sobre una invasión alienígena en Londres ese mismo día era prueba de ello. Atrás quedaron los tiempos en que los terroristas y el crimen organizado eran su principal preocupación. Ahora, tenían que lidiar con amenazas del espacio exterior. Amenazas para las que simplemente no estaban preparados. Las naciones de la Tierra necesitaban dejar de luchar entre sí. Necesitaban dirección y unidad. La Tierra necesitaba Hydra. Era fácil desestimar una organización tan vilipendiada a lo largo de los años. Incluso el propio Pierce cometió ese error. Después de todo, Hydra se fortaleció dentro de los nazis, bajo el mando de Johann Schmidt, Cráneo Rojo, archienemigo del Capitán América, el héroe más grande que tenían las tierras libres. ¿Y si no se equivocaban en absoluto? ¿Qué quería Cráneo Rojo, más allá de la unidad, de que todas las naciones de la Tierra siguieran una sola bandera? Un mundo sin guerras, un mundo lleno de orden. ¿Tan malo era eso? Por supuesto, había que hacer sacrificios. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Y siempre habrá quienes lucharán hasta la muerte para evitarlo, tan aferrados a sus costumbres que incluso cambiar para mejor les asusta. Buenas personas, personas valiosas, pero al final, personas que debían ser eliminadas si alguna vez pretendían crear el mundo que merecían. Nick Fury era uno de ellos. Era amigo de Pierce, el mejor director que pudo haber elegido para Shield. Un hombre fuerte, dispuesto a hacer casi lo que fuera necesario para alcanzar sus metas. Desafortunadamente, Pierce sabía que nunca daría el último paso hacia la grandeza y, para ello, tendría que irse. Steve Rogers, el famoso Capitán América, era otro. A Pierce no le importaba ser quien se acercaba al derrotar definitivamente a Hydra. Ni siquiera le importaba haber matado a su líder supremo durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre digno de respeto, honorable, el soldado definitivo. Pero, al igual que Fury, tampoco tenía lo necesario para aceptar a Hydra y, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a él. Simplemente no podían comprender que ahora, más que nunca, su mundo necesitaba la guía de Hydra. El universo los observaba, los ponía a prueba, medía su valor. Primero con Loki y los Chitauri, luego con Zod y los Kryptonianos, y ahora con Malekith y los Elfos Oscuros. Las 3 veces escaparon de la aniquilación total no porque estuvieran preparados, sino por la valentía y la fuerza de unas pocas personas. Eso tenía que cambiar. Los Vengadores, el equipo de élite que Fury había reunido, no podían responsabilizarse de la seguridad de la Tierra. Tarde o temprano fracasarían y la Tierra caería. Pierce estaba seguro de ello, no porque los despreciara, sino porque nadie debería cargar con el mundo solo. Los Vengadores merecían todo el respeto que él tenía, y Alexander Pierce sería el primero en admitir que el mundo, e Hydra, les debían todo. Si por un segundo pensara que aceptarían, les extendería una invitación para unirse a Hydra. Sabía, sin embargo, que eran demasiado rebeldes para eso. Nunca se someterían al nuevo orden.
Así que, con gran pesar, Hydra los descartaría cuando llegara el momento. Hydra necesitaba preparar el mundo para la nueva era. Debían estar listos para enfrentar lo que estaba por venir. Amenazas como nunca antes habían enfrentado, y para ello, más que nunca en la existencia de la humanidad, necesitaban unirse. Hydra era la única manera de lograrlo. Pero no sería fácil. No se podía confiar a la humanidad su propia libertad. Pero cuando ésta se vio amenazada, la humanidad tendió a resistir hasta el último aliento. Se derramaría sangre. Mucha, de gente a la que Pierce había llegado a respetar, pero era inevitable. La humanidad se resistiría y, por ello, Hydra debía estar preparada. Algo que venía haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Shield fue tomada desde dentro por Hydra. Sus recursos eran los recursos de Hydra. Toda la información, influencia y conocimiento que poseían pertenecían a Hydra. Incluso los ataques alienígenas resultaron ser una bendición disfrazada. La tecnología que tardarían siglos en desarrollarse simplemente cayó del cielo. Y Hydra la usó para fortalecerse. Asgardianos, Chitauri, Kryptonianos, elfos oscuros y cada batalla que ganaban los hacía aún más poderosos. Quizás lo suficientemente poderoso como para finalmente desafiar a seres como los Asgardianos. Seres como Superman. El cetro era quizás la pieza tecnológica más valiosa que habían adquirido, y el barón Wolfgang von Strucker la aprovechaba al máximo. Era una fuente de conocimiento infinito, y Hydra bebía de ella desde la batalla de Nueva York. El cetro fue responsable, entre otras cosas, de proporcionarles los medios para crear un ejército de soldados mejorados, soldados que llevarían su estandarte por todo el mundo cuando estuvieran listos. Pero la primera sangre derramada en la guerra la proporcionaría el proyecto InSight de Pierce. Probablemente sería la primera bala disparada y, con suerte, también la última. Hydra liberaría al mundo de cualquiera que se les resistiera, unos pocos millones a la vez, destruyendo los cimientos de cualquier fuerza dispuesta a contraatacar. El algoritmo de Arnim-Zola lo garantizaría. Si todo salía según lo planeado, los Helicarriers arrasarían con los enemigos de Hydra. Sin embargo, Alexander Pierce no se hacía ilusiones de que la guerra terminaría inmediatamente. Tras el primer disparo, la gente, sin duda, se resistiría, como siempre. Aquellos que eran demasiado ciegos para ver la superioridad de Hydra intentarían contraatacar. Fury, parte de Shield, los Vengadores, Superman. Sonrió, guardándose las gafas. Hydra estaría preparada. Ellos no. Muy bien, prueba las gafas, le sugirió Clark a Thor, sabiendo muy bien lo que Jessica diría al respecto. Era el día después de la batalla de Londres. Clark había pasado la noche en Smallville, siendo interrogado por su madre sobre lo ocurrido en Asgard y en Londres durante un largo rato antes de poder dormir. Luego regresó a la Torre de los Vengadores. Thor, Steve y García habían tomado el Bifrost desde Londres y lo esperaban. Tony también estaba allí. Clark podía oírlo hablando con Pepper en otro piso, pero aún no había tenido oportunidad de hablarle del apartamento. Dependiendo de lo que dijera, podría salir cualquier cosa. Clark podría acabar dándole las gracias o llevándolo a dar un paseo rápido sin el traje. Él aún no lo sabía exactamente. Como digas, amigo. Thor sonrió, tomando las gafas y poniéndoselas. ¿Qué tal me veo? Como el dios del trueno con gafas, pensó Clark, imaginando a Jessica poniendo los ojos en blanco. No creo que sea suficiente, dijo Steve vacilante. Sí, yo tampoco, admitió Clark. Deberías quitarte la camisa, sugirió Darcy con una mirada lasciva. Todos se giraron a mirarla. Mira, está muy bien formado, ya lo he visto antes. Nadie se fijará en su cara si no lleva camisa. Ella miró a Clark y Steve. Ustedes dos también deberían. Añadió. Steve se sonrojó. Clark suspiró. Ya veía que Darcy no sería de ninguna ayuda. Era una lástima que Jane se quedara en Londres a trabajar, porque estaba seguro de que sería útil. Al menos había vestido a Thor con la ropa de la tierra. Una camisa sencilla y vaqueros, lo cual era algo. Una armadura asgardiana y una capa roja serían mucho más difíciles de ocultar. ¿Qué tal una capucha? Preguntó Steve. O un sombrero. El pelo largo es un problema. ¿Por qué mi cabello es un problema? Preguntó Thor, desconfiado. Los chicos no suelen llevar el pelo largo, explicó Clark. Al menos ya no. Qué lástima. Dijo Thor a la defensiva. Pero el pelo se queda. Sí, no te acerques al pelo. Coincidió Darcy. Pero en serio, quítate la camisa. Vale, prueba la capucha. Interrumpió Clark, lanzándole una chaqueta con capucha. Lo hizo Y. Clark suspiró. Parecía el dios del trueno con una chaqueta con capucha. Quizás eso y las gafas.
sugirió Steve. El propio Steve llevaba una gorra, vaqueros y una sencilla camisa azul. No era el mejor disfraz del mundo, pero mientras no realizara tareas sobrehumanas, estaba bastante seguro de que nadie lo asociaría. El problema era Thor y su aspecto vikingo, su forma de hablar bulliciosa y su desconocimiento general de la humanidad. Y el martillo volador, por supuesto, Clark no podía olvidarlo. Si por alguna razón Mjolnir decidiera seguir a Thor al salir, la cosa se pondría realmente interesante. Capucha y gafas, exclamó Thor mirándose en el espejo. Me siento como un humano. Generalmente somos más pequeños, Point Break, bromeó Tony al llegar a la habitación con Pepper. Pero ya finges tener problemas de visión, así que ya casi lo consigues. Steve, Clark, ¿y quiénes son ustedes? Tony los saludó sonriendo y luego señaló a Darcy. Soy Darcy. Eso no explica nada, respondió Tony. Es una amiga, Tony, la presentó Thor con alegría. La sirvienta de Jane. No soy una sirvienta, soy su asistente, exclamó Darcy. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Tony, y Pepper le dio un golpe. Encantada de conocerte, Darcy, dijo Pepper con una sonrisa. Y qué bien verlos a todos de nuevo. Clark, ¿qué tal el apartamento? Los ojos de Clark se abrieron de par en par. ¿Lo sabía Pepper? Estaba dispuesto a apostar todo a que era culpa de Tony. Al ver su rostro ansioso y feliz, Clark sintió que cualquier rastro de ira que le quedaba desaparecía. No podía estar enojado con Pepper, era demasiado amable. Es genial, dijo, sonriendo con una sonrisa que esperaba que pareciera real. De verdad genial. Increíble, exclamó Pepper. No estábamos seguros de hacerlo, pero Tony quería sorprenderte. Y, bueno, compró el edificio. ¿Por qué compraste todo el edificio? Preguntó Clark, mirando a Tony. Se encogió de hombros. Parecía más sencillo. De hecho, estoy comprando varios edificios en Hell's Kitchen para renovarlos, asegurarme de que sean seguros y luego poder alquilar los apartamentos a un precio razonable. La batalla de Nueva York no fue benévola con ese lugar. Clark se sorprendió de verdad con la respuesta. Quizás Tom ya había hecho lo que hizo por capricho, pero en realidad intentaba hacer algo bueno. Steve y Thor también lo notaron, sobre todo al ver la inusual vergüenza de Tony. ¿De verdad estás ayudando a renovar Hell's Kitchen? Preguntó Steve, sorprendido. Pero, Cap, si aún no has registrado las buenas acciones, replicó Tony. De hecho, lo estoy intentando, pero la oficina de patentes me ha dicho que tengo que realizar al menos 50 antes de poder hacerlo. Steve puso los ojos en blanco, sin insistir más en la conversación. Thor no entendió que Tony estaba avergonzado. Genial, exclamó. Y además estás ayudando a las partes de la ciudad que Zod destruyó. Es muy bueno lo que haces, amigo. Clark casi se rió cuando vio a Tony aún más avergonzado, su visión podía ver claramente la sangre corriendo hacia sus mejillas a una velocidad alarmante. Sí, bueno, ya basta de eso, dijo Tony, volviéndose hacia Clark. Espera a que termine todo el apartamento, no escatimé en gastos. No será, ya sabes, una torre de los Vengadores, pero será una mejora increíble. Se detuvo, pensando. No es que sea algo de lo que enorgullecerse, la verdad, tu apartamento estaba a un paso de ser una caja de cartón para vagabundos. Pepper le dio otra bofetada y luego le sonrió a Clark. Y no te preocupes por los muebles, ya los pedí todos nuevos. Hablando de eso, ¿dónde están mis muebles? Preguntó Clark. ¿Dónde pertenece? En la le dio la tercera bofetada. Era un poco mayor de lo normal, empezó Contacto. ¿Más viejo de lo normal? Exclamó Tony, interrumpiéndola. El refrigerador era de la Unión Soviética. Un poco más viejo de lo normal, repitió Pepper, casi rugiendo, así que lo donamos y te compramos algunos nuevos. Te va a encantar. El televisor es del tamaño de toda tu pared, dijo Tony. Solo lo venden en Japón, pero conozco a un tipo. Teníamos uno, pero me hacía daño en los ojos. Para ti no hay problema, claro, así que vuélvete loco. Clark sonrió, imaginando la reacción de Jessica al ver a Firefly en ese momento. Menos mal que también se curó más rápido de lo normal. Negando con la cabeza, intentó recordar lo importante. Tony, aprecio lo que estás haciendo, pero, no hay peros. Lo interrumpió Tony. Es un regalo, acéptalo. En realidad, Clark tenía dos problemas. Uno, no le gustaba que la gente malgastara dinero con él, sobre todo esa cantidad. Y dos, el pequeño detalle de que hiciera todo eso sin preguntar, prácticamente echándolo de su propio apartamento. Simplemente no sabía cómo decir todo eso sin herir los sentimientos de Pepper.
Tony, agradezco lo que haces, empezó de nuevo, pero no era necesario. Y, además, no tengo dónde quedarme. Tony aplaudió emocionado. Claro que sí. Aquí. Bruce ya vive aquí, tiene un piso entero para él solo, y va a ser genial. Podemos jugar, probar mis trajes en mi laboratorio barra arena, hacernos bromas. El otro día por fin pillé a Bruce con el inodoro envuelto en celofán. Hubo un breve silencio mientras todos imaginaban al hombre que podría transformarse en un monstruo de furia verde siendo atrapado en esa broma. Hiciste que Hulk orinara en un inodoro cubierto de celofán. ¿Eres una especie de imbécil? Exclamó Darcy. Clark no usaría esas palabras, tampoco Steve, pero tuvieron que estar de acuerdo con Darcy en eso. Oye, si alguien no puede soportar estar cubierto de su propia orina por sorpresa al orinar en plena noche sin transformarse en Hulk, entonces esa persona no puede desenvolverse en sociedad, ¿verdad? Argumentó Tony. Nadie allí estaba realmente seguro de cómo responder a eso. ¿Y qué hacen ustedes tres ahí? Preguntó Tony, cambiando de tema, ya que nadie tenía nada más que añadir. ¿Por qué se visten de Thor? Saldremos a tomar algo. Dijo Thor con una sonrisa radiante. Tony se volvió hacia Pepper, con los ojos brillantes. Ni lo pienses, Tony, advirtió Pepper. Me llevó una semana entera concertar esta reunión. Te vas. Pero, Pepper, van a salir a tomar algo. Suspiró. Irás a la reunión y, si te portas bien y todo sale bien, podremos irnos temprano. Ahora me voy a cambiar y a prepararme para irme sí. Exclamó Tony, volviéndose hacia ellos. Esto va a ser genial. Clark no estaba tan seguro de eso. Con Tony, no habría forma de que pasaran desapercibidos. Quizás podrían volver a beber en la torre. ¿Cuánto tiempo se quedan? Preguntó Tony a Steve y Thor. Me voy a Washington mañana. Natasha y Clint ya volvieron al trabajo, dijo Steve. ¿Llegaste esta mañana? Sí, respondió Tony. Tuve que volar de noche, ya que no tengo un Bifrost para desplazarme. ¿Y tú, Thor? ¿De verdad vas a volver a Londres? Mañana, dijo el asgardiano. Darcy vino a visitar a su familia y Jane nos estará esperando mañana. ¿En serio? ¿Por qué volverías a Inglaterra? Se quejó Tony. ¿Qué le pasa a Inglaterra? Preguntó Thor, desconcertado. Me gusta. La pregunta correcta sería ¿qué no le pasa a Inglaterra?, corrigió Tony. Díselo, capitán. Steve parecía realmente perdido. A mí también me gusta Inglaterra, dijo lentamente. Pasé mucho tiempo allí durante la guerra. ¿Cómo pudiste? Luchaste por nuestra independencia. Nos quitaron el té. El Capitán América puso los ojos en blanco. No soy tan viejo, Tony. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Tony, sacando un tazón de arándanos del refrigerador. ¿Guerra civil? Yo tampoco he luchado en la guerra civil. Bueno, dale unos años más, dijo Tony, atrapando un arándano en la boca después de vomitarlo. Tal como están las cosas en este país, es solo cuestión de tiempo. Dime, ¿dónde está Bruce? Preguntó Clark, al darse cuenta finalmente de que no podía oír al científico en la torre. Otro pagano antipatriota que se quedó en Londres, murmuró Tony. Está ayudando a Selvig con unas cosas. Volverá mañana. ¿Todo bien? Preguntó Clark. Con la limpieza, me refiero. Debería ser, Tony se encogió de hombros. Nosotros luchamos en la guerra, dejamos que Shield arreglara el desastre. Creo que es justo, ¿no? Tony. Gritó Pepper desde otra habitación. Es hora de irse. Ya voy. Tony los miró. Está bien, no se atrevan a volver a casa antes de que me vaya de la reunión. Y dicho esto, se fue, siguiendo a Pepper hasta el ascensor. Los tres se miraron fijamente un instante. No veo cómo eso podría terminar bien, ¿verdad? Preguntó Steve. No, Clark no lo hizo. Vamos, Matt. Solo un trago. Gimió Foggy. Hoy tenemos la oficina, tenemos que celebrar. Ni siquiera es porque quiera, es porque tenemos que hacerlo. Matthew Murdock no estaba tan seguro, pero veía que Foggy tenía muchas ganas de celebrar esa noche. Bueno, ver era una figura retórica. Matt no veía nada, pues era ciego desde niño, pero había otras maneras de notar las ganas que tenía Foggy de salir a tomar algo. Su temperatura corporal subió un poco, la sangre le bombeaba con fuerza desde el corazón, sus músculos se estiraban como si estuviera deseando correr al bar. También notaba el tono agudo que adquiría su voz cuando estaba emocionado y, por supuesto, el ligero olor a adrenalina. Sí, parecía que iban a salir, después de todo. Foggy estalló en vítores al asentir. Sí, eso es. Nelson y Murdock están rondando la noche buscando chicas.
O, más probablemente, Murdock está rondando la noche buscando chicas y Nelson se va a emborrachar. Matt rió entre dientes mientras Foggy se peinaba frente al espejo, rascándose el pelo con el peine. Podía oír cada mechón rozando el peine, cada uno con un sonido distinto, con la misma facilidad con la que oía todo lo que sucedía en Hell's Kitchen a su alrededor. Coches, gente hablando, risas, pero también disparos, gritos, peleas. No sabía exactamente cómo sus sentidos se habían agudizado tanto, solo que tenía algo que ver con el accidente que le había quitado la vista. De niño, había salvado a un hombre de ser atropellado por un camión, pero de alguna manera la carga que transportaba el camión se cayó. Un montón de sustancias químicas se derramó por toda su cara, quemándole la vista. Sin embargo, no fue eso todo. Matt no entendía ni le importaba mucho el cómo, pero los químicos, aunque lo cegaban, también agudizaban sus otros sentidos, mucho más de lo que solían. Estaba cegado, sí, pero de alguna manera, a medida que sus otros sentidos mejoraban, eso ya no importaba. Obviamente, lo extrañaba mucho, pero la verdad era que su falta de visión apenas lo afectaba. Podía oírlo todo, saborear el aire en su lengua, oler cada componente de un perfume a kilómetros de distancia. Su sentido del tacto estaba tan desarrollado que podía leer con solo tocar la pintura de las páginas de un libro. Era como vivir en un mundo completamente diferente, un mundo que no podía ver, pero que podía sentir en su totalidad. Por supuesto, con todo eso, también vinieron las partes desagradables. Podía sentir el sabor de cualquier cosa en su comida, incluso cosas que no deberían estar ahí, lo cual ocurría con una frecuencia alarmante, ya que quienes preparaban la comida la tocaban sin guantes, lo que hacía que Matt fuera muy selectivo con respecto a dónde comía. Su nariz era asaltada constantemente por diferentes olores, desde el humo de Nueva York hasta pequeños trozos de comida podrida esparcidos por toda la ciudad, completamente indetectables para la gente normal. Las sábanas le parecían papel de lija en la piel y tenía que gastar dinero para comprar solo las mejores, para poder tener un poco de comodidad. Pero lo peor era lo que podía escuchar, todo el tiempo. Gente lastimada, pidiendo ayuda a gritos, sufriendo, muriendo, cada día, durante toda su vida, una interminable sinfonía de dolor de la que no podía escapar. Y un buen hombre tenía un límite antes de verse obligado a actuar. Matt no se consideraba un héroe, pero para muchos, eso era. Un día, ya no aguantó más y decidió actuar. Y nunca se detuvo. Cuando alguien pedía ayuda, alguien debía escuchar, y ese alguien solía ser él. Inconscientemente, se llevó las manos al brazo magullado. El dolor le hizo recordar la noche anterior, cuando luchó y casi mató a golpes a un grupo de hombres que intentaban transportar mujeres secuestradas en el puerto. Matt se levantó con su bastón, respirando lentamente para controlar su ira y que Foggy no se diera cuenta. Las cosas habían mejorado mucho desde que Superman apareció, volando por todo el mundo para salvar a la gente. Decían que solo tenían que pedir ayuda y él estaría allí, y sinceramente, era casi cierto. Pero incluso siendo un héroe tan poderoso, Superman era una sola persona y no podía estar en todas partes todo el tiempo. Matt, mejor que nadie, lo sabía. Por eso hizo lo que pudo y por eso no le apetecía salir esa noche con Foggy. ¿Y si alguien gritaba pidiendo ayuda y él no estaba allí para escuchar? Es lo máximo que puedo hacer con mi apariencia, exclamó Foggy. No es mucho, pero las chicas deberían notar el esfuerzo. Intenta, por el amor de Dios, dejarme a alguna pobre chica, ¿vale? No pido una top model, ni siquiera una chica guapa, solo pido una oportunidad. Matt suspiró, pero no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Foggy. ¿Y cómo puedo saber si es bonita, Foggy? Preguntó Matt, sonriendo con suficiencia. No lo sé. Pero de alguna manera te das cuenta, y si hay una chica guapa y soltera, acabarás fijándote en ella, exclamó Foggy. Ella acabará fijándose en ti y yo simplemente beberé. Mucho. Así que, por favor, seamos más deportivos hoy. Matt se rió entre dientes. Había mucha maldad en el mundo, era cierto, pero Foggy era la prueba viviente de que también había mucha bondad. Era su mejor amigo, y si su mejor amigo quería salir a tomar algo el día en que su bufete por fin tuviera una oficina, bueno, él estaría allí para él. ¿A Nelson y Murdock? Preguntó Matt, levantando un vaso de plástico con agua. Foggy abrió una sonrisa brillante, llenó una taza y también la levantó. Por Nelson y Murdock. Matt no sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que esta sería una noche muy extraña. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.